Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Carrusel Deportivo Coruña. Domingo de fútbol, domingo de deport, domingo de partido en casa y de derbi que te vamos a contar desde ya mismo. Debut en casa de Rubén de la Barrera, hoy te contamos este Deport Compos en Carrusel Deportivo Coruña. Con Javi Rodríguez en el control técnico. Hola, Olita. Hola, Olita. Dando voz a oyentes y anunciantes, Teba Chacón. Con los comentarios del míster Miguel Figueira, la narración desde Riazor de Adrián Candal y la dirección de nuestro míster, del máster. Todo esto y mucho más, Fran Hermida. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Teba Chacón, el míster, el máster y lo que haga falta, ¿eh? Bueno, aquí estamos, dispuestos a vivir con vosotros un día más Carrusel Deportivo Coruña, buscando una victoria desesperadamente. No es una peli de Woody Allen, es en lo que está enfrascado el Depor, que de repente se ha atascado y cuando parecía que la primera parte de la competición iba a ser un paseo militar, de repente está pendiente de los retrovisores, haciendo cuentas y con el miedo en el cuerpo por si acaso no se cuela en esas 3 primeras plazas que dan lugar a jugar la siguiente fase, a seguir buscando el objetivo del ascenso. Hoy toca derbi, hoy llega al estadio de Riazor el Compostela y este Depor se va a estrenar con Rubén de la Barrera en el banquillo en casa, debutó ya el otro día en Salamanca, pero lo que necesita es, como decimos, cuanto antes ver puerta, que se le ha secado desde luego la pólvora, y ganar, y sumar, y sacarse las malas sensaciones del cuerpo. Hay que estrenar 2021 de la mejor manera posible, ya que no pudo ser en Salamanca, por lo menos que sea en el Estadio Municipal de Riazor. Tenemos todo listo, tenemos 11 confirmados, con alguna novedad en el 11, con cambio de sistema, con un Compos que llega dispuesto a todo y con una audiencia que queremos que forme parte de esta retransmisión. Teba. Exacto, y mucho que comentar por lo que veo. Si hay cambios de sistema nuevos en el 11, bueno, hay un montón de cosas de las que nos tenéis que hablar y nos tenéis que contar vuestra opinión. También nos gusta, lo sabéis, saber desde dónde nos estáis escuchando. Ya podéis contárnoslo a través de un montón de vías que tenemos preparadas ya para vosotros. Nuestro WhatsApp es el 626-238-118. También estamos muy pendientes de todo lo que nos vayáis contando para leeros en Twitter. Allí somos @carruselcoruna. Estamos en directo, ya nos podéis ver en ese canal de YouTube de Radio Coruña, esta retransmisión del derbi del Depor Compos, y también estamos muy pendientes de ese chat en directo que nos divierte mucho porque somos relativamente nuevos. También os pedimos que os suscribáis a ese canal, ¿eh? Bueno, pues todo eso, todas esas son las vías de contacto con Carrusel. Ir contándonos cómo veis el partido y nosotros os leemos. Ahora vamos a recargar nuestra energía. Nosotros lo hacemos siempre repostando en Miramar Oil y es la gasolinera que te recomendamos siempre en Carrusel porque todos sus combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Y te esperan con personal, tienda y servicio 24 horas en el garaje Miramar del Polígono de Agrela. Miramar Oil. Bueno, pues como en todos los carruseles vamos haciendo el repaso poquito a poco para comprobar si estamos todos. Escuchábamos por ahí ya a Teba Chacón y al que tenemos en el estadio de Riazor con los 11 ya confirmados es Adrián Candal. Adri, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos, estadio de Riazor para el derbi entre el Depor y el Compos que arrancará a las 5 de la tarde. Bueno, no está el campo tan mal como en los últimos partidos en Zamora y Salamanca. Tampoco está para tirar cohetes, pero hoy no va a ser
una excusa. Recupera además efectivos el técnico Rubén de la Barrera, para el que es su estreno como entrenador aquí en casa, en el estadio de Riazor. Recordamos, en su presentación comentó: todo lo que he hecho en mi carrera ha sido para llegar a entrenar al Depor, por lo tanto será sueño cumplido para él, recuperando además efectivos, tirando de la cantera. No puede contar con ningún futbolista del Fabril por esa cuarentena que ha provocado que se suspendiese, que se aplazase el derbi coruñés entre el Fabril y el Silva, y ha citado a dos chavales, a Padín, el hijo del mítico futbolista del Depor, y a Dani Barcia, un central y un delantero extremo, para reforzar esta convocatoria. Pero recupera sobre todo pólvora, y algunos están en el 11 inicial, como decía Fran. Alguno va a jugar con un cambio de sistema, bueno, va a jugar todos con cambio de sistema, pero alguno va a ser protagonista en ese 11 inicial, el primero de Rubén de la Barrera en Riazor. Juega el Depor con Abad en la portería. Novedad con respecto a la semana pasada: Derek José de lateral derecho, Salva Ruiz en la izquierda, Granero, Bujay, como siempre en el centro de la zaga, Borges Bergantiños por delante, con Lara y Galán por detrás de Diego Roland y Bobby. A ver cómo se colocan, si es 4-2-3-1, si es 4-4-2. Lo cierto es que parece que van a ser dos delanteros, una pareja inédita la que vemos hoy a partir de las 5 de la tarde. Juega el Compos, además, con el Pato Guillén en la portería, con Saru y Jimmy en las bandas, Guille Torres, novedad, junto a Soto en el centro de la zaga, por delante barriendo a Pablo Antas, con Bicho, el canterano del Depor, Josiño y Miki Villar, arriba Juanpa, otro ex del Fabril, y Brais Abelenda. Este es el 11 que presentan los dos equipos para este derbi galego aquí en Riazor. Bueno, pues ya tenemos a los protagonistas. En nada, analizamos la previa de este partido, las novedades en el 11, el cambio de sistema en el Depor, todo eso y mucho más. Pero antes queremos ir a hacer la puesta a punto de nuestro coche, y para eso nada mejor, Teba Chacón, que J-Cars. Hombre, Taller Galicia J-Cars, claro, porque lo tienen todo. La verdad es que se dedican a todo para tu coche: mantenimiento preventivo, neumáticos, frenos, diagnóstico multimarca, mecánica rápida, lo tienen todo, distribución, bueno, en fin, y sobre todo esto, cambio de aceite y filtro por tan solo 49 euros. Es la promoción que te estamos recomendando en Carrusel porque está súper bien. Cambio de aceite y filtro, hombre, solo 49 euros. Están en Culleredo, en la avenida Fonteculler 15, y son Taller Galicia J-Cars. Y ahora, para todos esos que estáis mandando mensajes preguntando: ¿pero por qué Teba Chacón tiene un submarino ahí encima de la mesa? No es un submarino, es un bocadillo de San Brandán, ¿eh? Que no es un submarino, que es que, bueno, podría Teba Chacón montar encima del bocadillo ya y como esto, ¿no? Como lo del toro loco este que hay en las ferias. No, sí, sí. Es un bocadillo, y además no es solo que sea grande, es que es sano, Teba, que es lo que está tiene buenísimo. Ir a San Brandán. Claro, llamamos la atención, ¿eh? Siempre que venimos con las cosillas de San Brandán para la radio, la gente nos va mirando en plan: ¿pero dónde se lo pillarán? A mí me da ganas de ir hablando con ellos, pero bueno, tampoco es plan, porque sería la loca de Radio Coruña. Sí, sí, después la gente dice qué pena de chica. Claro, y no, bueno, ya se lo cuento después en antena, pero es que hoy estuve mirando, Fran, los precios de los riquiños, y dije: esta gente debe estar equivocada, deben estar mal, porque es que están muy baratos. Hay que aprovechar esas cajas de riquiños. Sí. Mira, la caja de 3 unidades de riquiños en almíbar cuesta 1,15, la caja de 6 1,95 y la caja de 12 3,50. Pero es que luego tenemos cajas de mixto y chocolate por 1,43, 2,50 6 riquiños y 12 por solo 4,25. Y es que, claro, esos croissants, es que ahora mismo, ¿qué es la hora de merendar? Están tan increíbles, tan riquiños. Es hora de merendar, dice, a las 4:30. Es hora de merendar. Bueno, ¿cuándo come esta mujer? Bueno, a ver, meriendo constante, ¿puede ser esto? Yo solo meriendo en la vida. Hay que reponer fuerzas constantemente porque el Depor nos exige mucho. Bueno, pues eso, claro, y ya sabéis que si queréis, si vosotros le exigís a la comida, pues podéis ir, desde luego, podéis hacerlo a San Brandán Lunch. Están en Juan Flores, también los tenéis en la FNAC, y tienen pues esos menús de ensalada, menús de bocatas, noodles y esos riquiños tan riquísimos y esos licuados recién exprimidos. Vamos a hacer 2 apuntes al respecto de San Brandán, Teba. Los que habitualmente ya habíamos cogido la costumbre de ir a FNAC, hay que ir a Juan Flores, porque con el tema de las restricciones no está la cosa para ir a FNAC, ¿eh? O sea, quiero decir que el servicio no está operativo, pero lo tienes en Juan Flores, allí nada, claro, 4 pasos más. Y además es una ventaja lo de San Brandán, porque con las restricciones sanitarias hay mucha gente que va a trabajar a Coruña y que dice: joder, no tengo dónde ir a comer. Bueno, pues en San Brandán lo puedes coger y te lo puedes llevar,
que desgraciadamente ahora mismo pues es lo que hay que hacer. No se puede consumir en el interior de los locales y San Brandán, pues mira, lo coges y te lo llevas y te lo comes donde buenamente puedas, ¿eh? Así que nada, ahí quedan hechos esos dos apuntes. San Brandán, ¿eh? Ya lo sabéis. Venga, vamos otra vez por el estadio de Riazor, ¿eh? Porque además de Adrián Candal tenemos con nosotros a uno de nuestros colaboradores, a uno de nuestros profes, ¿eh? De los que nos enseña y nos interpreta el fútbol también. Miguel Figueira, ¿qué tal? Muy buenas. Pero ahora canta Miguel Figueira, así es que hace de todo. Hola, es una muy maravilla. buenas. Ahora sí. Hola Miguel, ¿qué tal? Bien, todo bien. Ya, yo dije joder, como no da arrancado esto de la preferente, pues se habrá comprado una guitarra y venga a darle a la música. No. Y cada uno lo suyo, ¿eh? Miguel, antes de nada, qué pena, porque hace 7 días yo estaba en el Mántico, estabas comentando el partido con nosotros y estabas lleno de ilusión porque iban a empezar las competiciones, pero la cosa se ha puesto peliaguda y ha habido que posponer la decisión de empezar. Y yo, cuando nos enteramos el otro día, nos pasó tanto a Adrián como a mí, ¿no? Que nos transmitiste tanta ilusión que lo primero que dijimos fue, jolín, qué pena Miguel Figueira y tanta otra gente, desde luego, jugadores, técnicos, pero nos acordamos de ti, Miguel. Sí, a ver, es una situación compleja, ¿no? Yo, pues evidentemente es un palo gordo, pero también he de reconocer que la situación no era o no es favorable al inicio en un corto espacio de tiempo, ¿no? Creo que hay que ser comprensible y todo lo que tenía que pelear porque empezara en su momento, en el mes de octubre, lo hice, lo dije y yo creo que ahora no es momento de que haya lamentaciones ni de que discutamos de si hay que empezar o no hay que empezar. Yo creo que ahora hay que estar a lo que hay que estar, que es a que todo el mundo nos quedemos en casa. Yo llevo esta semana prácticamente toda en casa porque no puedo, ya no tengo el certificado de movilidad para poder ir a Arteixo, entonces pues estoy en casa. ¿Es un palo duro para mí? Sí, porque hoy he hecho una apuesta muy importante por el Arteixo este año y bueno, está mal que yo lo diga, pero es cierto que he renunciado a otros proyectos de superior categoría. Y bueno, no voy a decir que me ha salido mal porque estoy muy contento de cómo me han tratado y de los jugadores en Arteixo, pero sí es cierto que creo que no voy a tener esa oportunidad deportiva este año. Bueno, vamos a intentar ser optimistas y a ver si poco a poco mejora todo y bueno, de una vez y por todas pues podéis disfrutar de lo que os gusta, ¿eh? En este caso pues nada, del fútbol, de entrenar, de trabajar con vuestros correspondientes equipos y luego que la gente también que nos está escuchando sepa que hay mucha gente que vive de esto, ¿eh? Estamos hablando de profesionales, de gente que vive de entrenar y que por lo tanto si tenemos tanta comprensión también con gente que tiene sus tiendas cerradas o sus negocios cerrados por culpa del coronavirus, pues hay mucha gente del mundo del deporte que también pues, tiene su, entre comillas, negocio cerrado porque no puede trabajar y del aire no se vive, por lo menos no está demostrado que se pueda hacer. Miguel, al respecto de lo del deporte, bueno, un cambio significativo en ese 11 titular, más o menos esperado, pero hoy vemos 2 puntas, huele a 4-4-2 y sorprende quizás la presencia de Derrick en el lateral diestro, tal y como vimos en los últimos minutos del partido del El Mántico. Sí, esta semana pues Derrick comentó de que ya lo habían valorado durante la semana anterior. Bueno, él dice que no es nuevo para él, pues me parece perfecto. Veremos si ese cambio de posición no afecta al equipo. Defensivamente entiendo que no debería de afectar, debería de aportar mayor garantía y ofensivamente pues creo que sí que estaremos un poquillo más limitados, ¿no? La presencia de los dos de arriba, tanto Gobí como Roland, pues sí que es una pequeña sorpresa, es una gran variación para mí y veremos si son los dos en punta o la movilidad de Galán, de Lara y de Roland pues hace variar a un 4-2-3-1 más móvil. Sí, puede ser un 4-2-3-1, un 4-4-2, bueno, a lo mejor es que nos queremos ilusionar con el 4-4-2 para ver de una vez y por fin, ¿no? A 2 delanteros y a ver si así el Depor tiene más mordiente. Al respecto de lo de Derrick, que nadie espere, salvo sorpresa mayúscula, ver a Derrick lanzándose en ataque o llegando a línea de fondo y cosas así, porque no es su estilo. Otra cosa será si lo que pretende Rubén de la Barrera es tener, bueno, pues más gente ahí atrás para guardar las espaldas y que gente como Borja Galán o Lara pues se puedan ir con un poquito más de alegría al ataque.
Sí, creo que sería lo ideal, ¿no? Todos recordamos pues a Mujaid en el lateral derecho, en la época de Luis César, creo que era, y bueno, sí que es cierto que es un chaval que físicamente está bien y que puede ir al ataque, pero que cuando llegaba arriba, pues oye, no producía fútbol ofensivo, no producía situaciones de peligro para el equipo rival, y por contra sí que después nos costaba en el repliegue defensivo. Yo entiendo que es más para guardar la posición y, como tú bien dices, para que los de arriba pisen más área, como así se produjo en los 20 primeros minutos de Salamanca. Y creo que aquí hoy pues es el día propicio, y él lo hace en su estreno en Riazor, y a mí me parece bien que sea con el armamento ofensivo que él crea mejor y más idóneo para hoy. Adrián, nos vamos a ir a la ronda, pero antes un detalle. Riazor con una tímida entrada debido a las restricciones, claro, a mucha gente le llama la atención, ¿no? Tan poquita gente en un estadio de 30 y pico mil espectadores, cuando en las últimas semanas el Depor ha jugado en campus muchísimo más pequeños, donde había más gente y donde evidentemente los equipos locales pues estuvieron más arropados. Sí, tú estuviste el otro día en Salamanca, donde, bueno, un estadio como el del Mántico, 17.000 cabían, y bueno, pues no sé cuántas había ese día, pero en Zamora, 15 días atrás, un estadio mucho más pequeño, había 2.000 y pico. Por lo tanto, bueno, proporcionalmente no tiene mucho sentido. Hoy hay 200 aproximadamente personas, se hablaba de cerca de 500, finalmente el cupo, bueno, pues es más humilde. El último partido en Riazor hubo 1.000, y bueno, pues a ver si se hace o no notar, pero desde luego, proporcionalmente para la capacidad del estadio, pues es muy poquita gente. Ahora sí, estamos a 15 minutos de que comience el partido. Este Depor Compostela es un momento ideal para que situemos el fin de semana, Teba. Pues vamos a por esa ronda de resultados en Carrusel Deportivo Coruña. En segunda vez se han aplazado el Racing de Ferrol, el Celta Guijuelo, Zamora, finalizado ya el Coruxo 1, Salamanca 0, y en juego el Unionistas 1, Pontevedra 0. Te vamos a contar el Depor Compos, y en el grupo de los castellano-leoneses y asturianos aplazados el Numancia Cultural Leonesa y Real Oviedo Covadonga, terminados ya el Sporting B 0, Burgos 2, Real Valladolid 1, Langreo 1, Lealtad Villaviciosa 0, Marino de Luanco 1. En tercera división, menos el Viveiro y el Polvorín, que han finalizado 0-0, y el Estudiantil Payo Saco, que se juega a partir de las 5 de la tarde, todos los demás han sido suspendidos. En primera Iberdrola, el Deportivo Abanca cayó 3-0 ante el Valencia. En baloncesto, nos vamos ahora a Polideportivo, el Básquet Coruña no jugó este fin de semana porque se ha disputado la Copa Princesa, y el Maristas Coruña perdió 72-65 ante el Miralvalle. En hockey sobre patines, en la Hockey Liga, el Deportivo Liceo ganaba a la Igualada 5-1 en hockey plata. El derbi entre el Dominicos y el Liceo B acababa en tablas 2-2, y el Compañía de María vencía 2-3 al Capellades. En hockey liga femenina, Borbolla 3, Las Rozas 1. En fútbol sala femenino, la plantilla y el cuerpo técnico del Biases Amarilla están confinados durante 10 días por 2 positivos de 2 jugadoras. Y para terminar esta ronda, en voleibol, el Zalaeta ganó en la cancha del Rivas 0-3. Es la ronda de resultados de Carrusel Deportivo Coruña. ¿Querías decir algo, Fran? Nada, y que también ganó este fin de semana el Loar de balonmano, o sea que bueno, ha sido un fin de semana bastante propicio, ¿eh? Bueno, bien. Bueno, pues ahora si lo que quieres es oír y escuchar, que al final también es entender y conectar, pues debes ir a Audias, porque allí te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada, además, como debe ser. Tienen 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana, y es el centro auditivo más grande de toda Galicia. Los vas a encontrar en Avenida Finisterre 302. No te resignes a oír mal, incluso con audífonos, porque allí en Audias sí pueden ayudarte. Bueno, y vamos a seguir analizando el partido. Antes un detallito que bueno, yo creo que a raíz de esta ronda que acabamos de escuchar, también hay que poner encima de la mesa, ¿no? Y bueno, os lo pregunto a los dos, a Adrián y a Miguel. Se está poniendo la cosa peliaguda, ¿no? Estamos escuchando cada vez más partidos que al lado llevan lo de aplazado. Se están empezando a acumular tantos partidos aplazados en algunas categorías que empieza a rondar el fantasma de, joder, a ver si va a ser posible acabar la temporada, ¿no? Yo toco madera, por ejemplo, en esta segunda B en la que está el Depor, pero es que de ahí hacia abajo, sin ir más lejos, la tercera división, Adri,
se están acumulando ya tantos encuentros que va a haber que hacer malabares con el calendario. Bueno, en tercera, en el grupo de nuestra zona, de los partidos, 6. Del 6 que hay, 4 se han tenido que aplazar. El último, el de Las Pontes. Es decir, bueno, pues esto está al orden del día. Hay equipos como el Fisterra, tú lo sabes, Fran, que arrastra, no sé, si 3 partidos me parece por jugar. Luego, el otro día se quejaba Bardanca en Coruña Deportiva, decía que ¿cuándo esto se va a recuperar? Y luego también se desvirtúa la competición si se recupera. Tú imagínate que cuando se recupere, el equipo que tienes enfrente o tú mismo, pues tienes ya los objetivos más o menos encaminados. Es decir, cambia completamente todo el contexto y es desde luego una faena, ¿eh? Miguel, y quien dice esto, dice también en otras categorías, incluso profesionales, en baloncesto, por ejemplo, en la Liga CB también ha habido equipos, el Obradoiro creo que tiene 3 partidos pendientes, aún empezó a entrenar ayer por positivos de antes de fin de año, o sea que la temporada está complicada en muchos deportes y ahora mismo que esto viene, como digo yo, subiendo la marea, bueno, toquemos madera y que la cosa se ponga bien. Evidentemente por el tema sanitario, que es la prioridad, pero si queremos que las competiciones se puedan desarrollar, joder, o esto se empieza a normalizar un poco o va a estar muy complicado, ¿eh? Sí, claro, a ver, esto demuestra 2 cosas. Una, que no estamos o estamos en uno de los peores momentos de contagios, y una segunda, para mí, que también es importante, que los protocolos en el deporte funcionan. Hablamos de que todos este tipo de test, mucha gente criticaba porque creía que no resultaban efectivos o tal. Bueno, yo creo que es importante que se suspendan los partidos cuando se identifiquen esos positivos. Y esto, el fútbol está sirviendo para esto, para identificar esos positivos y que la cosa no vaya más. Ahora, por contra, deportivamente es un lastre para todos los equipos. Hablando en el grupo del Depor, el Guijuelo lleva, pues no sé si cuánto tiempo lleva sin competir. Bueno, es algo que se lastra. Yo no soy partidario, como ya he dicho en muchas ocasiones, de que las ligas finalicen en la mitad. Yo no era partidario del año pasado de lo que se hizo con ascensos y no descensos, y no soy partidario de que las ligas, aunque esté estipulado ya así, de que acaben en mitad de la temporada, porque yo no entiendo que no se corresponde con la realidad, se desvirtúa. Por tanto, deportivamente, los puntos en cada partido ahora son más importantes por lo que pueda pasar en un futuro. Saludamos a esta hora, a falta de 9 minutos para que ruede el balón en este Depor Compostela. Saludamos a nuestro compañero del diario AS, Jorge Lema. ¿Qué tal? Muy buenas, Jorge. Hola, Fran, moi boas, que tal? Bueno, pues novedades no 11 do Depor, novidades de dibuxe, novidades tamén en algúns nomes dese 11, o máis significativo, pois a presenza de Derek no lateral diestro, tal e como vimos ante o Salamanca no final do partido. Sí, significativo, pero quizá non tanto sorpresa, ¿no? Porque a Rubén non parece que sea dos que lle moleste esconder as súas cartas durante a semana. Eu creo que todos polo menos pensábamos que podía sacar, porque así o ensaiou. Eu levo toda a semana a expectativa, ¿no? O sea, pregúntome, que vería Rubén para utilizar aí a Derek, ¿no? Porque eu o primeiro que penso é que en algúns momentos vai querer poñerse con liña de 3 ou non sei, un dibuixo pues, bastante asimétrico, eso. Teño moita curiosidade por velo, porque sorpréndeme, o que si me sorprende é a elección do esquema, non? Prescindir dun centrocampista contra o Compostela, eu entendo que vai querer ir a morder arriba e esperar que o Compos non teña o balón para nada, porque Borges e Bergantiños, se lle deixas o Compostela telo balón, Borges e Bergantiños antóxanseme pouco para pelearlle o balón. Estábamos falando aí un rato, se o mellor obxectivo é acumular un pouco máis de xente por detrás do balón, é dicir, con 4 defensas, 3 deles sobre todo con pouca proxección ofensiva, para ver se se descolgan algo máis Lara e Borja Galán, que, bueno, sobre todo coido que o equipo está desexando pues, ter xogadores que se solten un pouco o corsé, non? Sí, é posible, pero para facer eso tens que quitar o balón primeiro. Sí. E ademais, coa baixa de Primo, adelantando a Brais, porque Brais prácticamente é un delantero, ainda que xoga nesa liña de 4 xunto con Bicho, pero Brais prácticamente é un delantero. Hoxe Brais é delantero sin Primo, e metes aí outro pelotero como é Josiño, que entre Antas, Bicho e Josiño, ese triángulo pode ser peligroso, pode facer o Depor correr moito detrás do balón. No encontro de San Lázaro, que vivimos xuntos, ademais, ti máis eu, o Compos
o que deixou claro que lle faltaba un home na área, pero fixo innumerables chegadas á liña de fondo destas de balón atrás, porque non atopou rematador, pero 6, 7, 8 xogadas moi claras dese tipo que hoxe o Depor non se pode permitir. Claro, obviamente. O Compos, ademais, o partido de San Lázaro é un pouco o resumen da temporada do Compos, non? Moi bo trato de balón, chega ben ao campo rival, pero faltalle, pois obviamente o que lle falta ao Depor, que ten todos os cartos do mundo para esta categoría, pois non lle vai faltar ao Compostela, non é o que leva dicindo Iago Iglesias todo ano, non? Falta nos acerto de cara ao gol, crean ocasións, pero depois aí falta un pouco esa calidad nos metros finales, non? Cando hai que acelerar, pero bueno, xa o vimos o día do Celta B, non? Tampouco fixo falta que che chegaran moitas veces para que che marcaran 2 goles, así que vai ser importante, eu creo, sobre todo a coordinación nesa presión entre Claudio e Roland arriba, non deixar de salir tan fácil. Recordan precisamente nese partido da primeira volta como se miraban sempre, non? Como se miraban Claudio, Queco, Nacho, non sabían cando ir un, cando ir o outro. Eu creo que a coordinación aí é como te presiones esa salida de balón vai ser clave. Jorge Lema, a última xa, unha curiosidade. No descanso, está gañándolle Unionistas 1-0 o Pontevedra. Que gañe Unionistas e empezamos xa a ter algo de tranquilidade con algún dos que ven apretando por detrás ou que perdan os de atrás sempre. Vale. Eu xa sabes que son moi gallegos no senso de sempre pode ir algo peor. O Unionistas vai diante, que gane, e os de atrás que perdan, fácilmente. Bueno, pues nada, nos quedamos con iso. Jorge, graciñas, unha aperta, amigo. Apertas, ata logo. Adrián, os trasladó la pregunta. Damos por... decía Adrián, os trasladó la pregunta, damos por ya en cierto modo, bueno, nos vale el segundo puesto, que se vaya Unionistas y que no nos apriete el Pontevedra, o ¿qué preferimos en ese partido? A ver, yo el empate como mínimo, ¿no? Desde luego que gane el líder, pues es mala noticia. Por otro lado, también está el Pontevedra, pero llegados a este punto, ya no sé quién es más favorito. Obviamente lo es el Unionistas, que está con la flecha para arriba y que está ganando todo. Y ojo, porque estos puntos luego los va a arrastrar si se clasifica a la siguiente fase. Ya será complicado el alcanzarlos. Bueno, yo espero que pueda empatar el Pontevedra, que tiene un muy buen equipo y que viene el otro día de perder contra el Racing de Ferrol, y sería un golpe muy duro de forma doble, ¿no? Miguel. Sí, yo soy más de la idea de Adrián. Yo, por mí, que empaten todas las semanas los rivales, eso supone que se pierde un punto por el camino en los partidos y que el Depor gane. El Depor debe de mirar hacia el primer puesto y es importante eso. Nunca sabes al final de temporada cuál va a ser tu rival. Sí que creo que al Pontevedra le pasa más factura las posibles bajas que pueda tener, y ya tuvo la de Romay, la de Cruz y la de Rufo, entonces pues creo que a ellos les pasa más factura. El Unionistas está, como decís, con la flecha para arriba, pero nunca se sabe si después bajarán. Yo firmo que empaten y que el Depor gane, porque siempre irá restando a todos. Bueno, pues estamos a 3 minutos de que comience esto, y antes de que ruede el balón, yo creo que lo mejor que podemos hacer es endulzar un poquito la tarde, Teba. Merendar. Joder, nosotros... Venga, Carrusel Deportivo Coruña y lo llevará rodado. Sí. Confitería Waldo, bueno, que allí tienen pastelitos, eso, que hay que endulzar la tarde también. Tartas personalizadas e infantiles. También sándwiches de miga, por si sois de salados o saladitos. Y sus especialidades con dulce de leche, que los hacen ser referentes en el sector. Están en Manuel Murguía 34, ahí frente a la Casa del Agua, hoy que el partido es en casa. Confitería Waldo, precios y calidades incomparables. Y ahora, antes de empezar, una noticia que te va a ayudar a ahorrar. Si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito en estaciones de servicio Galp adheridas, te devuelven hasta un 5%. Aprovecha, reposta y ahorra con Abanca. Pues ahí tenemos a los dos equipos saliendo ya al terreno de juego, saludando a la afición. Adrián Candal, recordamos los 11 de Depor y Compostela. 11 que vamos a recordar en estos instantes cuando se produce la foto oficial, ahora con los jugadores bien separados. El Depor forma con Abad en la portería, Teri Cosede en la derecha, Salva Ruiz en la izquierda, Granero, Mujaiz formándose a línea de cuadro defensiva, con Borges y Bergantiños en la medular, con Lara y Galán detrás de Diego Roland
y de Bobby. Por parte del Compos, con el Pato Guillén en la puerta, Jimmy, Guille, Soto y Saro en defensa, con Pablo Antas, Miki Villar y Josiño haciendo ese triángulo que decía Jorge Lema, con Libertad, Bicho por dentro, con Juanpa Barros y con Braisa Belenda. Se saludan ahora los capitanes de los dos equipos, el capitán del Depor, lógicamente nuestro Alex Bergantillo, es el del Composaro, el defensa en lateral, y hay animación también, son 200 y pico, pero hay banderas ondeando con ese escudo del Depor, así que bueno, pues es una adaptación a la realidad, Miguel Figueira, a los tiempos, que bueno, pues es un sucedáneo, no deja de ser un sucedáneo de lo que puede ser Riazor, pero algo es algo, ¿eh? Sí, es una lástima siempre ver un partido de fútbol y más aquí en Riazor acostumbrados a que esto sea una caldera, pues es una pena. Pero bueno, afortunados somos los que estamos aquí para ver hoy al Depor y esperemos que disfrutemos del juego de nuestro equipo. Bueno, y además a ritmo de Metallica, en la previa del partido, en este Deportivo Compostela, el Depor con el uniforme habitual y el Compostela, podríamos decir, Adri, con la tercera equipación del Depor, ¿no? Un verde pues similar a la tercera del Depor. Se ven fantásticos los dorsales, ¿eh? Está muy bien para el narrador, ¿eh? Está fantástico. Va a sacar el Depor, por cierto, Bobby, que vuelve a la titularidad, no sé si es la enésima oportunidad para él, viene de lesión también es cierto, pero había acabado con Fernando Vázquez en un rol más que secundario, ¿eh? Claudio Bobby, que insiste en que puede hacer buenas migas ahí con Diego Roland, que hay que ver, que vuelve también a esa once inicial. El Mirlo Blanco ha comenzado ya el partido, es el Depor el que echa a rodar el balón, cuero atrás para Alex Bergantiños, cambio de juego para la izquierda, primeros instantes de Rubén de la Barrera como técnico aquí en el estadio de Riazor. Vemos a todo el Depor en bloque, veis de la defensa, ¿no? Todo el bloque, al menos en estas primeras jugadas, bastante adelantado. Ahí viene Borja Granero, se la da a Mujay Sadik, moviendo los centrales, se incrusta con ellos ahí el capitán Bergantiño, superando líneas, encontrando por dentro a Diego Roland. El control es malo, tampoco el pase era bueno, pero lo recupera el Depor, mantiene esa pelota el conjunto blanquiazul. Derek por la derecha, ahí en combinación con Lara, movimiento, se gira Lara, fuera ahora para Bobby, para el Mirlo, ahí viene Roland. Corre Roland por la parte derecha, va a poner ese centro, no se frena, se la va a entregar a Derek Osede, ganando profundidad, va a poner ese centro, Derek es bueno, despeja la defensa del Compostela. ¿Qué te parece, Miguel Figueira? La posición del Depor, lo que pretende y el 11, digamos, ¿cuál es esa formación por la que apuestas ahora mismo en el Depor? Sí, a ver, estamos viendo que Roland en ataque hace función de enganche, Ojo, cuidado el Compostela, viene a recortar, se mete hasta la cocina, viene de nuevo ahí el conjunto de la capital de Galicia, ahí viene a poner ese centro, no se encuentra con Derek Osede, decía Miguel. Sí, que hace Roland la media punta y Bobby más en ataque. Hemos visto la primera característica, que ha pillado ya a Derek un poco adelantado y Braisa Belenda, el punta, ha caído a sus espaldas, ¿no? Por suerte, y eso supongo que lo tendrá trabajado también está Mujay, Rubén, ¿no? Está Mujay, que sí, es el más rápido de todos. Yo entiendo o entendería más una salida de tres, adelantando más a Salva y no adelantando tanto a Derek, pero en la primera jugada ya hemos visto las intenciones del Compos. Oye, pero el equipo, Miguel, ¿cómo se posicionaba? ¿Es un 4-2-3-1? Porque claro. Vemos una presión muy adelantada también. Sí, muy claro. Para mí es un 4-2-3-1 muy claro. Y a los centrales salta Bobby y Roland más pendiente de Pablo antes, de no dejar evolucionar a Pablo antes. Pero es un 4-2-3-1 que cuando tienes a Roland, digamos, en esa posición entre líneas, no es un media punta al uso, es decir, tiene una tendencia a venir, supongo, hacia arriba. Mira qué buen balón ahora ha robado precisamente el futbolista Diego Roland, se la entrega a Bobby. Bueno, todo lo bueno que hizo Roland, la pifió y con ese gesto Claudio Bobby remató desde 35-40 metros, imposible y con mala ejecución también técnica. Balón para el Pato Guillén. Bueno, y además lo que vemos son dos técnicos hoy, Miguel, de marcado fútbol ofensivo, ¿no? Que desde luego sus apuestas siempre son, bueno, pues vistosas, fútbol de toque, fútbol ofensivo. A ver, Bicho, Braisa Belenda, Josiño, Miki, Juanpa, todo esto es lo que ha puesto en el césped Yago Iglesias, son jugadores de tener la portería contraria entre ceja y ceja. Sí, para mí tanto Antas como Bicho son dos jugadores. Cuidado que viene Villar, cuidado que Miki se mete en el área, y viene Miki, el balón para el Compostela, la ha perdonado, ha tenido el Compos la opción de marcarle el primero del partido. ¿Cómo se metió ahí hasta la cocina el Compostela? Miki Villar le hizo un roto a la zona que defendía Salva Ruiz y por poco no llega, creo que Saro, el lateral para empujarla. Era simplemente dar la mansita, la envió a la grada, la ha tenido el Compostela.
Qué error, Es lo más difícil dentro del área pequeña mandar ese balón por encima del larguero, Miguel. Era de tocarla ahí adentro. Bueno, este es el compos. Situaciones de 2 para 1 o de 2 para 2 por banda, incorporación por dentro del lateral y llegada a Miki Villar a línea de fondo superando con mucha facilidad a Salva. Sí. Me gusta la intención del Depor de ir a presionar arriba. Está precioso el partido. Pero es cierto que siempre que el Depor en los últimos, ya voy a decir, ya no sé si más años, pero el último año y medio ha ido a presionar arriba, ha sufrido a las espaldas. Y con Mujay no sufriremos tanto, pero por el otro lado ya hemos visto la primera. Miguel, y se lo comentábamos a nuestro compañero del diario AS, a Jorge Lema. De estas hubo 7-8 en el partido de la primera vuelta y porque no tienen gol. Evidentemente es un equipo con pocos recursos y le falta pues el gol, que es lo que se paga. Pero tuvieron 7-8 de llegar así, de ponerla atrás y de un contrarrematador, ¿eh? Sí, pero es un poco lo que, bueno, la diferencia de la categoría. Yo sé, es un equipo prácticamente el mismo de tercera división. En tercera división generaban mucho y conseguían una eficacia mayor. En segunda vez no es tan sencillo, tan fácil, ya sea por la presión o por la situación de presión del rival. Pero yo estoy viendo que tienen claro, el Depor tiene muy claro quién no debe recibir por parte del Compos. Me está gustando porque se identifica claramente qué jugador y cada jugador del Depor a quién tiene que salir. El problema está en las situaciones cuando te superan individualmente. Ahora está teniendo bastante más la pelota, al menos eso es lo que pretende el Compostela, como mandaban también los cánones, lo que nos decía Jorge Lema. Es un poco también lo previsible en el equipo de Yago Iglesias, ese bloque que se mantiene en el tiempo, superando la categoría, y ahí lo tenemos, pues defendiéndose muy bien, con buenos partidos en esta segunda división B. Ahí jugando por el centro del campo, en esa posición Pablo Antas, barriendo el cuero para Miki Villar. Ahí recoge, quería apoyarse en Bicho. Pues Bicho está como perico por su casa. Está en una zona súper cómoda para él, con mucha gente incluso por delante de su posición, en una posición distinta a la que la habíamos visto aquí, Miguel, en el Depor, lo poco que estuvo, también en el Fabril, que lo hemos visto como más referencia, ¿no? Él tiene, pues no sé, a veces hasta 4 jugadores por delante de él. Sí, a ver, el Compos tiene claro que da mucha libertad a sus jugadores en medio campo. Ocupan posiciones, pues a veces de espalda. Ojo ahora. Ojo, cuidado de la pérdida del Deportivo. Ahí viene Bicho, ahí viene Bichito. Este se la entrega a su compañero. Se quiere meter en el balcón del área y va a poner ese centro. Sí, finalmente será, creo que córner. Sí, saque de esquina. Era Juan Pavarros el que quería ponerla. Será córner para el Compostela. La acción anterior seguro que le va a constar a Alex Bergantiños como pérdida, pero la entrega de Borja Granero también tenía delito, ¿eh? Vamos con el córner. Son habituales las pérdidas, las malas entregas, malas decisiones que toma Borja Granero, que no está tan bien como Mujay, Bueno, es difícil, Mujay está imperial. Miki Villar va a poner el córner. Ahí viene el Compos. Le va a dar con la derecha. Cerradito. Cuidado que se la come el portero del Depor. Cuidado que se la come. Ha salido el rebote. Jugada de carambola. Gol del Compostela. Ha salido el balón. Ha salido el balón antes. Y se ha hecho daño un futbolista del Compos. Pero la salida por uvas del portero del Deportivo de Abad. Luego había salido ese esférico. Porque luego también el despeje fue flojísimo de Derico Sede. Y luego hubo rebote, salió fuera. A veces parece la verbena de la paloma, la defensa blanquiazul. Bueno, la jugada defensivamente es un horror. O sea, la salida por uvas de Abad, pero el resto tampoco es que estén muy inspirados, ¿eh? No sé muy bien qué es lo que pretende Borja Granero con su. Bueno, era rechace. Borja Granero que pone un pase que le llegó de milagro al compañero. El pase era para Borges y le llegó Borja Galán, que estaba en otra línea. Pero estamos ahí jugando con fuego, aunque vemos ya un cambio en la decisión, digamos, en la gestión de la salida desde atrás del Depor de Rubén de la Barrera. Entraña esto muchos riesgos, necesita mucha preparación. Entiendo, Miguel, que para salir desde atrás de esa forma escalonada, bueno, pues tienes que tener unos mecanismos ya establecidos. Es difícil hacer de 0 a 100. Va a ser complicado, El Compos es un equipo que este año se ha acostumbrado también a la presión alta y sin ir más lejos, el partido que jugó contra el Celta B, no recuerdo en qué fecha, pero no hace mucho, que ganaron 0-3, lo hicieron a base de una presión muy alta al equipo filial y que no dejaron salir apenas con el balón y tras robo se plantaron muchas veces en portería contraria. Entonces
ahora Gol, no tienen gol, yo creo que es el gran problema que tiene. Ahora el Depor está intentando, sobre todo con Granero, buscar situaciones por dentro con Galán o con la media punta con Roland, porque enlazar con Bergantiños y con Borges no nos está dando ninguna superioridad. Cuidado que viene otra vez Peatona, Fran, viene el Compos, la pide Juanpa, pero la lleva en lateral, a él le llega de nuevo, va a poner ese centro, otro córner para el Compostela, cuidado que se está ahora mismo merendando al Depor. Sí, mucho mejor el equipo santiagués y bueno, esperemos que este córner sea distinto del anterior, que volvimos a ver una repetición, Adri, se junta la salida por Udoas de Carlos Abad, un mal despeje de Granero, el balón le pega en la nuca a Derek, o sea, es, vamos, de vídeos de primera, ¿eh? Vamos a ver esta acción, haremos una parada después, nos quedamos con el córner, Adri. Será saque de esquina a favor del Compostela, la va a poner ahí Miki Villar, de nuevo, brazos arriba, va a ordenar ahí su defensa también el Deportivo, lo va a poner muy cerradito, va a llegar un remate de quién, de Celso Borges, despejándolo finalmente y cediendo para otra jugada, balón parado para el Compostela, pero será saque de banda. Bueno, pues estamos en el minuto 9 de la primera mitad, ha arrancado mejor el Compos, ya ha metido miedo en el cuerpo en el estadio de Riazor con dos llegadas muy claras, por ahora Depor 0, Compos 0, Teba Chacón, llénanos el depósito que me parece que va a hacer falta. Venga, nos vamos hasta Miramaro y recuerda que, bueno, además de gasolina, que es la gasolinera de mayor calidad y a más bajo precio, si quieres lavar tu coche y dejarlo limpísimo, impecable, tienen tren de lavado y también personal para su limpieza y aspirado y te esperan con personal, tienda y servicio 24 horas en el garaje Miramar del polígono de Agrela. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Bueno, es pronto, está arrancando esto, pero el Depor en los últimos metros del campo se le sigue haciendo de noche pese a tener dos delanteros sobre el césped. Sí. 10 de la primera mitad, 0-0, Adri. Y era una contra la que contábamos ahora, estuvo a punto de interrumpir a Teba, digo, ahí viene la jugada buena, la contra al final se quedó ahí perdida, la conducción de Borja Galán muy lenta, muy previsible, luego ahí interviene Lara y el balón ya no tenía Miguel nada que hacer. Muy adivinable todo lo que pretende el Depor, ¿eh? Sí, pero vemos... La diferencia entre un equipo y otro es la confianza que tiene un equipo de llevar mucho tiempo haciendo lo mismo y continuadamente, y un equipo que en los últimos años pues no ha optado por este tipo de fútbol y ahora le va a costar porque el cambio de, digamos que el cambio de entrenador es del día a la noche, ¿no? Ay, qué bueno ahora la contra, perdona Miguel, la peina Bobby de cabeza para Diego Roland, ahí se fija, se queda incrustado el delantero, se apoya en el juego en Alex Bergantiños, también aparece Alonso Lara con el 10 a la espalda, este se la da para Derek Osede, moviendo el Depor, ordenando e intentando volver a acercarse a la portería del Pato Guillén, no ha habido ocasiones para el Depor, sí ha habido esa de Saro que por poco no llega a ser el primero del partido, de milagro para el Compostela. Borja Granero, para Mujay, y ahí se nublan las ideas y no sabe nada que hacer el Depor con la pelota. Una pérdida de nuevo, otra más de Borja Granero, eleva la bola, la pica para arriba, lleva todo el año haciendo lo mismo y el 99,9% de los casos acaba igual, fuera o para el rival. Oye, acabas de hacer una reflexión, yo la tenía por aquí guardada, Miguel, para el descanso del partido, pero visto lo visto, hay que sacarla ya encima de la mesa. El partido acabará como acabe, ¿no? A lo mejor acaba 3-0, ojalá, y además, en cierto modo, la lógica, si es que en fútbol esto sirve de algo, pues marcaría eso. Pero al final tú llegas aquí a la segunda B, te vuelves loco a hacer una plantilla prácticamente nueva, que nombres, tal, esto, lo otro, y de repente llega un equipo que son los mismos que en tercera, con dos cositas, pero los mismos que en tercera. Pero es un equipo que, como decías tú, lleva tanto tiempo haciendo lo mismo y está tan trabajado que saben lo que hay que hacer en ataque, en defensa, en el balón parado, y acabas igualando esa diferencia teórica que se debería ver por el potencial de unos y otros, ¿no? Es decir, sí. Es un equipo tan bien trabajadito que dices, joder, ¿a poco que tuvieran 4 duros para fichar gol? ¿Sabes lo que pasa? Que, mira, entiendo que el Compos, aún no estando en una posición de la clasificación que le dé holgura, le dé tranquilidad,
disfrute más jugando en segunda B que de lo que hacía en tercera. Y yo voy a poner mi ejemplo. Yo he estado 4 años en Carballo, en el Bergantiños, y en la mayoría de ocasiones, pues bueno, disputábamos primer y segundo puesto entre los dos, excepto cuando estuvo el Racing de Ferrol, y en tercera sufre más porque hay más juego directo y sus centrales sufren más. Aquí en esta categoría yo no he visto ningún equipo que le haya jugado directo con una referencia o 2 referencias que aguanten bien el balón o para incorporaciones desde atrás, y eso a ellos les hace crecer. ¿Por qué? Porque roban balones en medio campo y son jugadores muy dinámicos y que también salen muy bien a la contra. Por lo tanto, categoría más arriba, mismo planteamiento y más facilidad creo que para ellos. Espera Miguel que se va por ahí, Roland, la jugada es buena, cuidado que no se haya hecho daño ahí, Diego Roland cae al suelo en un choque contra el defensa. Había sido una muy buena jugada construida por el Depor, prácticamente la mejor en mucho tiempo. Se recupera sin problemas el futbolista charrúa. Bueno, Miguel, y un detalle, aparte, lo que está haciendo el Compos, en cierto modo, entre comillas, es pintarle la cara a muchos equipos, porque sí. Yo a principio de temporada, hablé con gente del Pontevedra, del Racing, evidentemente del Depor, y todo el mundo decía lo mismo. Hombre, el Compos es un poco carne de cañón en este grupo y va a estar ahí peleando por no bajar, porque se han flipado un poco y han dicho que con lo que tenían en tercera les valía y claro, no se han reforzado apenas y lo van a pagar. Y al final, joder, los tienes ahí en la zona templadita, pero mirando más hacia arriba que hacia atrás. Sí, pero es un poco lo de Zamora también. Zamora es un equipo que se salió también en tercera división. Es la base, la misma base, claro, como el Copo, justo. Entonces, al final los proyectos son importantes, la continuidad y la forma de trabajar. Yo veo aquí un poco ese tema, ¿no? Que ellos están más habituados, nosotros no, y bueno, cierto que todavía no nos hemos adaptado a lo que quiere Rubén. Por seguir diciendo que Mujay es insultante su superioridad defensiva y en las contras en un 90% es el jugador que aguanta del deporte. Sí, porque además de rápido, es listo, sí. y técnicamente es muy bueno. Mira, este balón no es malo, pero claro, los delanteros del deporte no están acostumbrados a pelear y a quedarse ese balón. Una referencia, un jugador referencia. A ver ahora, perdona Miguel, a ver ahora, viene Alonso Lara, viene Lara jugando por dentro, se la da de Eric, va a ponerse centro de Eric Osede, lo pone de primera, ahí apenas ha ganado altura ese centro, sin problemas para que la saque desde atrás el Compos. Ahí viene Bicho, conduce Bicho, se la da abriendo hacia la parte derecha, Bryce Abelenda se puede incorporar, ahí viene Bryce se eleva la cabeza, tiene a su compañero, a Miki Villar para poner ese centro, cuidado que viene Juanpa, ahí la recibe, lateral del área, el centro lo despeja ahora Salva Ruiz, será saque de banda, bueno, con bastantes apuros para la gestión de esta contra, defensivamente para el Depor. Adri, un detalle, en Salamanca hablamos mucho del estado del terreno de juego, que era impracticable. Hoy no, evidentemente, este no es el de Salamanca, no está como la alfombra que habitualmente conocemos de Riazor, pero vamos, que no será por el estado del terreno de juego. No, a ver, el césped ha estado, como dices tú, mucho mejor, también ha estado mucho peor, pero bueno, salvo el área que ahora defiende el portero del Depor, porque hay ahí una acumulación de barro, porque hemos tenido temporales y vamos, no es ninguna excusa. A tu pregunta inicial, el césped está para jugar. Y veíamos ahora la jugada del gol repetida, bueno, el balón sale fuera, Hubo alguna tímida protesta del Gombos en ese gol anulado sobre si había salido o no. Vamos, para mí las imágenes dejan claro que el balón sale totalmente, que tiene que salir totalmente, y yo creo que ha salido totalmente del terreno de juego. 16 de la primera mitad, no acaba de cuajar este Depor, no acaba de arrancar. Depor 0, Compos 0, Teba Chacón. Si no escuchas los goles del Depor, que sea porque llegamos poco a portería, que no sea porque no escuchas bien a Adrián Gandal. Exacto, porque no entender cuando estamos en una conversación o cuando estamos escuchando la radio nos genera mucha incomodidad y mucha ansiedad. Bueno, pues en Audias, que es la solución que te ofrecemos en Carrusel, te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Tienen 3 salas de audiometría y tienen tecnología alemana. Es el centro auditivo más grande de Galicia. Los vas a encontrar en Avenida de Finisterre 302. Se llaman Audias. Dale, Candal. Bueno, pues está el partido en una fase en la que los dos están intentando imponer su estilo al otro y de momento está siendo el Compos el que esté más cómodo,
Está bastante cómodo moviendo la pelota y con muchísima movilidad, porque se intercambian muchísimo las posiciones. Enseguida ves a Bicho de pivote, de 5, enseguida lo ves en la banda o lo ves arriba, lo mismo a Miki Villar, lo mismo a Belenda. Eso entiendo que para un rival tiene que ser la leche y dificilísimo de defender. Si tú siempre ves al mismo, ves a este por dentro, ves el doble pivote tradicional, es un equipo muy vivo, ¿eh? Cuidado que la puede perder ahí el Depor, de hecho la pierde Mujay, cuidado de los primeros errores que se le contabilizan a Mujay Sada y viene Bicho, juega por dentro Bicho, que está muy motivado, viene el de Sada, juega hacia adentro, espera la llegada de su rival, de su compañero, Juanpa va a poner ese centro, muy bajito también ese centro, de nuevo, otra ocasión para el Depor. Para el Compos, perdón, Jimmy, se apoya ahora en Saro, tocando, alargando la jugada con mucha calma, ahora mismo el Compostela de Yago Iglesias, dejando amilanado al Depor de los cuartos, al Depor del gran presupuesto del en esta segunda división. Segunda vez el Depor del talonario. Y en esta última acción que perdía el balón Mujay, Miguel, es una pérdida de sobrado, de que yo creo que te ves tan sobrado, y efectivamente va muy sobrado Mujay, pero que te ves tan sobrado que al final te la comes, porque pierde el balón y luego por no reaccionar a tiempo, pues se acaba haciendo esa contra que yo creo que si va un poquito más con las orejas tiesas, no le roban ese balón a Mujay, ¿eh? Sí, pero es que esto no es bueno para el Depor, porque Mujay tenga que conducir el balón 20-30 metros no es bueno. Nos pasaba en segunda división, los equipos lo dejaban salir, y al final no había soluciones porque te tapan todas las líneas de pase y él tampoco tiene ese recurso para meter un pase final. Bueno, entiendo que en estos momentos nuestros dos delanteros están inutilizados, están desaprovechados y es el problema que estamos teniendo. Claro, pero ahora es lo de la manta, la teoría de la manta, aunque ahora has optado por la acumulación, que se decía mucho, pero si no le llegan los balones, como dice Miguel, están inutilizados. Adri, pero también te digo una cosa, la teoría de la manta hoy se nos está yendo al garete, porque ni llegas arriba, pero atrás la sensación es que cada vez que llega el Compos nos mete el miedo, ¿eh? Has querido rehacer todo el tejido, digamos, pues con estos mismos miembros, y tú tendrás que ordenarlos, ¿no? Es complicado, ¿eh? El cambio es muy, muy brusco, el que pretendía el Deportivo, y de momento no está seguro. Aquí en banda izquierda, Salva Ruiz tiene un cacao porque no sabe quién saltar, si saltar a Saros y quedarse con Miki, porque Borja está saltando al central, a Soto, y claro, cada vez que le llega el balón a Saro o a Miki es una situación de 2 contra 1, y lo mismo pasa por el otro lado porque a Belenda se va a la espalda de Derek cada vez que se incorpora. Que centro, perdona Miguel, el que ponía ahora mismo Lara, la jugada era buena, centró de primeras, pero hay que centrar cuando sepas que el balón puede llegar a alguien a rematarlo, porque eso muchas veces lo hacen los equipos, centrar por centrar, vale, hay que meter balones en el área, pero habrá que ver cómo los metes en el área y si es el momento o hay que aguantar, ¿no? La toma de decisiones. Pues sí, por ahora yo creo que el Depor midiendo muy mal los tiempos del partido, y yo vuelvo a elogiar a este Compos. Acabará el partido como sea, pasará lo que pase, podrá llegar a haber errores y serán seguro errores de ejecución, pero en este equipo todo el mundo tiene claro lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Me parece, vamos, chapo lo que ha hecho Yago Iglesias en este conjunto. Y oye, que esto no es ninguna crítica a Rubén de la Barrera, que acaba de llegar y que tiene que cambiar la decoración de manera radical y está trabajando contra el crono, Adri, eso lo ponemos por delante, que enseguida la gente a veces también saca conclusiones. El marrón que tiene Rubén de la Barrera es importante, No, y es un técnico, joder, que del Deportivo del futuro depende de que lo haga bien él. O sea, está el Deportivo ahora prácticamente una parte importante del futuro de la entidad en sus manos. Y claro, es lo que dices tú, el otro día pues llegó 3 entrenamientos, un porrón de lesionados. ¿Qué le vas a exigir de nuevo a un técnico? Hoy ya tiene más mimbres, pero bueno, poco a poco. Cuidado ahora, aunque sea trancas y barrancas, vale. Salva Ruiz, el balón para Borja, Granero. Ay, qué desordenados son los ataques del Depor, prácticamente de rebotes, de poca precisión, pero con insistencia. Sirve para elevar los ánimos y que se escuche también al público aquí, y a ver si esto puede servir para que el equipo se lo empiece a creer un poquito más. ¿Con qué poquito, se escucha ya el ánimo de la gente, pero la jugada no puede ser más, digamos, a trompicones. Sí. Fue, vamos, más por empuje que por fútbol. Ahí venía Lancho Lara, el recorte en el área. Bueno, un poco fuguillas ahí, esta jugada del delantero. Ahí ratonero, pero demasiado gaseosa, Se ha quedado ahí en nada esta jugada del futbolista del Sevilla. Banda para el Compos. Un futbolista Lara que, bueno, el otro día vimos un poquito de lo que podía ofrecer en el partido de Salamanca. Fue de lo
poco salvable a nivel ofensivo, pero bueno, que se sigue esperando mucho de él. 22 en la primera mitad, Deportivo 0, Compostelo y celo es lo que no me voy a poner yo en la lengua. 0, resultado gafas. Así que vamos a echar un vistazo a lo que nos dicen los oyentes, cómo están viendo al Deporteva. Ay, bueno, pues mira, tenemos por ejemplo a Lidia que dice que está en casiña escuchando Carrusel y pasando las secuelas del COVID. Vamos, Depor dice, oye, pues mucho ánimo sí. a Lidia y a la mucha, por desgracia, gente que está encerradita y pasándolo. Mucho ánimo y que lo paséis sin demasiado problema, ¿vale? Exacto, bueno, pues nos sumamos ahí a las palabras de Fran Hermida totalmente. Nos saluda también Alberto desde Alcalá de Henares, dice, Forza Depor, vamos. Tenemos también a Emiliano desde Buenos Aires, Argentina, siempre con el Depor. Y bueno, a partir de ahí ya son reacciones. Sergio López dice que sigue viviendo las mismas carencias, le parece que está jugando muy mal el Depor. Miguel García nos escribía en el minuto 16, dice más de lo mismo, nada de nada. Otro año en segunda B, no hay quien nos lo quite porque el Compos parece el Barça de Guardiola y el Depor. Lidia vuelve a comentar que no ve mucha novedad en el directo de YouTube, pues al principio los oyentes estaban muy esperanzados. Preguntaba José Luis si sería otro domingo de sufrimiento. Bueno, pues las cosas van como van. Señora Cod nos decía que no perdía la fe. El Riguroso se pregunta por qué sigue jugando Borja y Iago opina que xogamos con medo, os capitán son os que máis medo teñen, a diferencia é simple, o Compo xoga con confianza e intercambian posición, xogan de memoria e o Depor moi dubitativo, ni nos acercamos, dice Jorge, por el área. José Antlo de siempre, un Depor errático, ojalá un Depor que juegue a algo. Y José González nos manda un saludiño desde Ginebra. Bueno, y ojalá llegaran a Ginebra los pastelitos de confitería Waldo, pero no puede ser, los disfrutamos aquí. Son los números 1 en la elaboración artesana de todo tipo de tartas personalizadas, de dulce de leche, también tienen sándwiches de miga, saladitos y bueno, para su elaboración, por supuesto, materias primas de primera calidad. Mira, Fran Hermida, cómo saliva. Visítalos en Manuel Murguía 34, frente a la Casa del Agua. Va bien el Depor, viene Borja Galán. ¡Ay, qué centro fatal de Borja Galán! Fue milagroso porque el Depor llevaba, un montón de tiempo sin saber qué hacer con la bola y apareció Alex Bergantiños, un cambio de juego y se la dio perfecta para Galán, que tenía todo el terreno del mundo para poner un pase un poquito más decente. Adri, el centro, o sea, centró el topo, o sea, sí. Santa madre de Dios, o sea, terrible, es que la puso cuadrada. Teba, vamos a acabar la merienda, venga. Confitería Waldo. Mira, ahí está. Miguel, estamos alabando mucho lo trabajado que está el Compos y lo bien que está haciendo las cosas. Vamos a mirar para lo nuestro. ¿Cómo le explicamos a la gente? Que es una pregunta que se hace mucha gente, ¿no? Que dice, joder, ¿cómo un equipo donde pones centrales que han jugado en segunda, pones a Roland, que parece que evidentemente no es jugador ni de segunda B ni de segunda, ¿no? De primera. ¿Cómo pones, en fin, pues todos estos nombres que tiene el Depor en el 11 titular, todos ellos juntos? Y la suma da tan poca cosa. ¿Cómo se lo explicamos? Bueno, vamos a aguantar la falta. La falta sí. Venga, vamos con la falta. Pues para calibrar un poco, decía de la Barrera que el balón parado es importantísimo. A ver qué cambia en esta jugada. Jugada de estrategia. Está en Lara y también Salva Ruiz. Las líneas muy fuera del área. Ahí la pone Salva Ruiz. Incorporación fatal. Se adelanta cómodamente la defensa del Compostela. Pretendieron atacar a la pelota desde atrás, viniendo en velocidad. Miguel, ¿alguna nota de lo que pretendía el Depor? ¿Qué te parece? No, para contestar un poco a la pregunta anterior, yo creo que está claro. El ritmo de balón que tiene el Depor desde el inicio de juego es muy lento. Entonces, al ser tan lento, das tiempo al equipo rival a colocarse. Vemos que en posicionamiento de presión avanzada, cuando es balón parado, cuando es saque de meta, el Depor lo hace bien. El Depor iguala bien, busca, cada uno tiene claro con quién va y en una primera presión están consiguiendo robar balón. Lo que pasa es que no lo meten rápido otra vez al área, que yo creo que sería lo más efectivo. Ahora, el problema es que cuando el balón circula un par de veces, el Depor pierde las referencias y las marcas. Ahí viene Diego Roland, jugando Roland con Lara, avanzando por la parte derecha, bicicleta de Lara, se mete pico del área, parte diestra y se gira sobre sí mismo. Bien, ahí Lara se la va a dar a Deriva, va a poner el centro, salta también el remate, según le vino de Borja Galán, pero creo que tocó a un rival, efectivamente. La jugada fue hasta preciosa, hasta rozando lo bonito. Bueno, la mejor de la primera mitad, de donde el Depor ha dado más toques y ha sabido qué es lo que quería hacer. Muy bien Lara, muy bien también Derrick en los centros que está poniendo y ahí hasta Borja Galán lo hizo fantástico, de primeras, de espaldas y porque tocó el rival, si no yo creo que la jugada era muy prometedora. Saque de esquina para el Depor.
creo que es el primero del partido. Para los nuestros. Vamos a también mirar con lupa cómo ataca este córner el Deportivo. Lo hace sin levantar la bola. Balón raso para el área, donde ahí apareció Diego Roland en la combinación peinada. Al final nada, sin problema. Saque de portería para el Compostela. No ha cambiado mucho. No, Miguel, lo del balón parado la próxima semana hay que darle otro repaso más, porque de Salamanca aquí no hemos evolucionado mucho. A ver, la primera parte de la acción está bien ejecutada. ¿Cuál? La de poner el balón en el cuarto de circunferencia, ¿no? La de Hasta Roland. ahí va No, bien. no. Hasta ahí va bien. La de ir a recibir y generar una superioridad de 2 contra 1, eso está bien. Lo que pasa es que después el balón que pone el segundo palo no llega a nadie. Si es que era el segundo palo y no era ponerla un poco más. ¿Tú le ves brotes verdes entonces, Miguel? A ver, se está intentando. Yo los otros días no he visto ni el intento. Hoy veo un intento y unas marcas o unas señas que se hacen para saber dónde apunta. Aquí está 2-1 otra vez. Cuidado, viene el Compost, viene Miki Villar de nuevo desde su casa, avanzando, le cierra el paso, ahí Salva Ruiz, él se la come solito, afortunadamente reculó ahí el defensa del Depor porque parecía que había perdido la partida y ahí plantó. Clavó ahí con una auténtica estaca su posición y no pasó, se perdió solo el ataque de Villar cuando ya, bueno, pues nos hacía a todos temer lo peor, porque es seña de identidad de este combo, es este tipo de ataques. Miguel, a riesgo de ser pesado, qué trabajado está este combo. Es decir, salen tocando, generan una superioridad por dentro, apertura a banda, superioridad también en banda, que yo creo que algún jugador del Depor debe estar pensando que juegan ante 16. No, pero es que esto pasa, lo que yo os comentaba un poco al principio. Este 4-2-3-1 tienes que tener claro quién va a hacer la ayuda a los laterales. Si van a ser o Bergantiños y Borges, con lo cual tendrían que dejar el medio campo, o van a ser Lara y Borja Galán los que sigan a sus laterales. Por ahora, Bergantiños es el único que está haciendo ayudas en el lateral derecho a Derek. En este lateral a Salva no lo está ayudando nadie. Y se le planta a Saro y se le planta a Miki y Bryce Abelenda cuando cae. Entonces, eso va a ser un problema. Pues ahí Borja Galán es el que tiene que hacer esa función, ¿no? O que caiga Borges hacia aquí. Claro, porque es lo que decía yo de ir a la presión arriba. Tú puedes ir a la presión arriba y después tener jugadores que cubran esas espaldas, pero si no, oye, pues tiene que recorrerse toda la banda Galán con Saro. Lo mismo que se la recorre Saro arriba y abajo, se la tendrá que recorrer él también. Cuidado la contra de nuevo, ahí viene el Compostela, es Bicho el que filtra ese pase, buscando arriba a Bryce Abelenda. Abelenda aguanta la bola, la va a dar a la izquierda, la incorporación por la zona de Juanpa, para Bicho de nuevo, ahí viene el de Sada, Bicho se la quiere dar a Jimmy, va a poner el centro, no sé si levantó finalmente la bandera de fuera de juego, pero se perdió, sacará de portería el cancerbero blanquiazul, Carlos Abad. Una vez más, qué bien lo han sabido buscar. Es que es lo que decíamos antes, podrá fallar la ejecución, en este caso el balón se fue largo, se perdió por línea de fondo, pero está perfectamente pensado, es un desdoble por la banda y va a llegar además en ventaja, o sea, si el balón no se va largo era para el lateral del Compost, para Jimmy. Vuelvo a lo de antes, Miguel. Yo creo que hay jugadores del Depor que piensan que juegan contra 16, porque hay superioridad por dentro y superioridad por fuera. Pablo Antas en una acción con Claudio Bobí, amarilla. Bueno, pues eso es todo lo que hemos visto de Bobí en la primera mitad. No sé si para Bobí o para Diego Roland. Yo no sé si era para Roland. Sí, es para Roland. Me da la impresión. Bueno, pues se puede aplicar lo mismo, porque por desgracia los delanteros del Depor no los vemos, no los estamos viendo en esta primera mitad. Sí, la amarilla va a ser para Diego Roland, sí, correcto. Roland. Bueno, pues superamos la barrera de la media hora de juego, Depor 0, Compost 0. Teba Chacón, aprovechamos que está el juego parado, nos vamos de ronda. Venga, vamos con esa ronda de resultados. Te estamos contando este empate entre el Depor y el Compost, ese derbi que por el momento está 0-0. Ha finalizado ya el Coruxo 1, Salamanca 0, Unionistas de Salamanca 1, Pontevedra 0. Y recordamos, ha sido suspendido el Racing de Ferrol, Celta B, como la mayor parte de los partidos de tercera división. En Primera Iberdrola, el Deportivo Abanca ha caído 3-0 ante el Valencia. Y luego ya tenemos al Básquet Coruña, que no ha jugado este fin de semana porque se ha disputado la Copa Princesa en baloncesto, en hockey y patines. En la Hockey Liga, el Deportivo Liceo vencía 5-1 al Igualada. Y recordamos también, por ejemplo, que en fútbol sala femenino la plantilla y el cuerpo técnico del Biesas Amarelle pues están confinados, así que bueno, ánimo también para todos ellos. Es la ronda de resultados de Carrusel Deportivo Coruña. Y ahora nos vamos rapidísimamente a Taller Galicia J-Cars, porque son especialistas en mecánica rápida, distribución, neumáticos, frenos, todo para tu coche, incluida esta promoción. Cambio de aceite y filtro por tan solo 49
9 euros. En Avenida Fonteculler 15 en Culleredo está Taller Galicia J Cars. Queda dicho. La cartulina anterior fue para Claudio Bobí, ¿eh? Había ahí un problemita porque además estaban los dos juntos, no se veía muy bien. No, finalmente se la llevó Claudio Bobí. Adrián, 32 de la primera mitad, sigue el 0-0. Sigue ese 0-0 empate en el estadio de Riazor, 32. Bueno, ahora el partido va por racha, se puede decir, ¿no? Está poniéndose un poquito más turbio, más feo, más espeso. Ya no está el Compos tan cómodo. El Depor está bastante perdido ahora mismo. Y no sé, ¿qué estará pasando ahora por la cabeza de Rubén de la Barrera? Miguel, una pregunta por el tema físico. ¿Crees que eso puede explicar un poco lo que estamos viendo en el Depor, ¿no? Hace un ratito veíamos alguna acción donde recibían, por ejemplo, los mediocentros, recibía Borges o Alex con espacio, pero enseguida tenían a dos futbolistas del Compos haciendo esa presión. O el Compos anda muy ligero, o a lo mejor lo pagan al final del partido, o el Depor tiene un problema a nivel físico. ¿Tú qué crees? A ver, espérate un segundo, Miguel, el centro de Deri, córner para el Depor. Yo creo que si hoy algún equipo de los dos tiene que pasar un problema físico, será el Compos en la segunda parte, que viene de jugar en Salamanca en 3 semanas y un campo muy encharcado, ¿no? Ahora, lo que vemos durante todo el año, situaciones de 1 para 1, el Depor es muy inferior a los rivales en chispa. No, yo veo que vamos con una marcha menos. Vamos a quedarnos con el córner. A ver, lo hace de lanzamiento directo. Aparece Celso Borges con la cabeza. Hacía siglos que no veíamos a Borges peinar un balón en el área y es un tío que sabe dónde colocarse y que le gusta además estar ahí. Al final el córner se perdió. Hay intentonas, hay, bueno, pues voluntad, etcétera, etcétera, pero sigue siendo una calamidad el rendimiento que saca el Depor en el balón parado. Si os fijáis ahora, balón parado, están bien situados todos. Ahora veremos en cuanto den 2 pases si se continúa. ¿Ves? En un primer momento el Depor está bien posicionado y va bien a la presión. Y roba balón. Ha robado un balón, ha precipitado mediante ese posicionamiento un error en la salida desde atrás del Compos. Ahora armando la jugada el Deportivo a raíz de ese robo. Desde el saque de banda sigue construyendo ahí el Deportivo, todavía en cancha propia. Hacia ahí llevó la pelota el conjunto deportivista. Mujait para Alex para él, de nuevo para el propio Mujait. Avanza metros Mujait, quiere superar líneas, se la entrega directamente al rival. Otro error en la confianza del futbolista. Con el 18 a la espalda viene Bryce Abelenda, quiere llevarse a Derico Sede, cuidado que viene Bryce, va a recortar, se mete hasta la cocina, hace la bicicleta. Finalmente se encuentra ahí con la posición de Borja Granero, afortunadamente para el Depor, pero el despeje del central viene otra vez para que arme con calma el Compos. Bicho jugando en el círculo central. Bicho se apoya ahora mismo en su compañero, en Pablo Antas. Cuero ahora para la izquierda, la zona de Jimmy. Ahí avanza el futbolista con la camiseta verde, sigue moviendo el conjunto de Iago Iglesias, el Compos, abriendo el campo para Juan Pavarros, va a ponerse el centro, no llega directamente, el pase muy largo, pero bueno, es sota caballo rey. Hacen lo que saben hacer, ellos lo tienen claro, buscando esas superioridades por banda. Ahora no llegó por poco, pero ya estaba trazada el pase, ya estaba trazada la línea. Yo insisto, veo superioridades por todas partes. Sí, o sea, parece que jugamos contra 3 tíos más. Y un detalle en cuanto a los ataques, Miguel. Yo creo que cuando juegas tanto balón al pie como hace el Depor, Borges o mueves está el balón desastroso, rápido, o busca algo más al hueco, pero da la impresión de este ritmo de juego de trote cochinero, ¿no? De todo balón al pie, pero todo balón al pie, que apenas hay velocidad en la circulación de balón, me parece algo muy fácil de defender. A ver, en el fútbol, en algún momento tú tienes que superar las líneas del rival, bien sea con un pase, bien sea con una conducción o con un regate. Estaría bien que llevásemos balón al pie si lo llevamos a Borja Galán, a Lara y a Roland, y estos se encargan de superar a sus pares, pero no lo están haciendo, y vemos que ellos sí continuamente lo están haciendo. Y luego toman malas decisiones, como la de Lara, que iba solo contra el mundo. ¿Ves? Aquí es ahora donde el Depor tiene que buscar el 1 para 1. Ahí viene el 1 contra 1 que decía, ahí viene Diego Roland, y se frena porque no ve clara la jugada, la continuidad. Ahí viene Salva Ruiz, se quiere meter hasta la cocina, vaya pase malísimo, nefasto que da Salva Ruiz, con rebote incluido, a punto estuvo de repescarlo Diego Roland y arma el Compos la contra. Esto es dramático, juega el Compostela por la banda derecha, la banda que defiende ahora con uñas y dientes Borja Granero, porque ya se le colaba Juanpa. Y será saque de banda para el Compostela, para el equipo de Santiago. 37 de partido, no se ha movido el marcador. Depor 0, Compos 0, pero la sensación no es nada buena para el equipo deportivista. Y yo digo, Borges, por ejemplo, está alarmantemente mal, ¿eh?
Y eso que llevaba unos cuantos partidos donde todos coincidíamos. Yo creo que a partir del choque de Copa contra el Alavés decíamos, bueno, empieza a aparecer la mejor versión de Borges, pero bueno, es que es complicado, porque es que haces un repaso, a Borges no lo hemos visto, a Bobby, a Roland no los hemos visto, hay mucha gente que debería parecer que no está dando señales de vida, pero claro, Borges ahí en el centro con Alex y Miguel, la impresión que da es que Alex está intentando multiplicarse, porque Borges no aparece, ¿eh? Alex es el encargado de iniciar junto con los dos centrales el juego, pero también de llegar a las ayudas. Mira, si te fijas, va a un lado, va a otro a ayudar. Cuidado Saro, a punto está de robársela al Deportivo, la presión asfixiante ahora mismo muy arriba del Compostela, se la saca con mucha presión ahí, pero sin despeinarse Mujay, construyendo el Depor con Diego Roland, Celso Borges abre el campo para la izquierda, no llega Borja Galán, pero mantiene la pelota el Deportivo, si le da un plus y se mete un poquito hacia el área que defiende el Pato Guillén, que de momento podría estar perfectamente ahí colocado, como la célebre imagen de Bernie Sanders, ¿no? Esa que está ahí con el asiento viendo la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos, la habéis visto ahí con los gorritos, sí. Pues podrían ponerle la silla de playa ahí al portero del Compos y estar tranquilamente tomándose al menos un café, es que, porque vamos. Miguel, 38 minutos y entre palos no has disparado, pero sin ser entre palos yo recuerdo una de Borja Galán que acabó en córner. Sí, pero es un poco lo que estamos comentando, el Depor es muy lento en inicio, necesita muchos toques al balón, y los dos delanteros que tenemos no los estamos utilizando ni en juego directo ni están recibiendo entre líneas. Y Galán y Lara, cuando están recibiendo, no están profundizando. Y vuelvo a lo que decíamos antes, ¿eh? La circulación es tan claro, previsible lenta, y lenta que cuando llega el balón a esa gente que tiene que hacer algo con él, ha sido la circulación tan lenta que el Compos ya ha basculado y ya están 2-3 tíos pendientes de Lara, de Borja, en fin. Andal, quedan 6 minutos. Quedan 6 minutos. Estaba yo haciendo un poquito de memoria. ¿Cuándo fue el último día que ganó el Depor? Fue ante el Racing de Ferrol. ¿Cuál fue el último gol que marcó el Depor? Fue al Celta B. Sí. Estaba intentando recordar cómo había sido. Es que estamos hablando de hace siglos, ¿eh? Que lleva el Depor con una racha. A ver, estuvo lo de la Copa, lleva que no marcaste. 4 partidos, 5 con el de Copa sin ganar. Claro. Mira, son muchísimos. Mira ahora dónde están colocados los dos laterales del Depor, uno como delantero y otro como extremo. La situación para el inicio del juego ahora en estos momentos, si roban el balón, sí, ahora una pérdida es dramática, ¿eh? Claro. Sí, pero al final te expones tanto para no conseguir nada, porque si me dices, no, yo juego con los extremos allí puestos y los laterales allí arriba. A mí el que más me sorprende es la posición de Derrick. Bueno, pero a mí no me disgusta, ¿eh? No, pero porque lo dejan. Yo si soy entrenador rival también digo lo mismo. Dejo a Derrick subir la banda. Es como cuando Mujay subía muchas veces la banda y llegaba y al final no rematas, porque los delanteros tampoco han rematado ningún balón. Entonces, si tienen que dejarte algo, pues será Derrick allí arriba como extremo. Bueno, jugada muy larga ahora, muchos toques, pero vamos, estériles por completo y en zona muy alejada. A ver ahora les Bergantiños buscando ahí la combinación con Derrick, que como decía Miguel Figueira, prácticamente de punta, ahí resbaló, qué sorpresa, la jugada acabó en nada. Es un tener por tener ahora mismo la pelota para el Depor. Es tener el balón durante tanto tiempo que cada vez que avanzas 5 metros retrocedes 6. O sea que al final prácticamente estaba el Depor en el mismo sitio, ¿no? Insisto, para mí el menos culpable de todo es Rubén de la Barrera, que es el que acaba de llegar, pero yo veo muchas cosas que tienen que cambiar en este Depor, ¿eh? Insisto, la velocidad de circulación del balón, las ideas claras a la hora de saber qué es lo que quieres hacer con él, incluso en defensa, pues ya hemos visto. El Compos cada vez que entra por banda es el mismo partido que San Lázaro. Qué desesperante, perdona Fran, un balón que pierde el Deportivo, qué ineptitud en la zona de creación, ahí juega sin problemas Josiño se la entrega a su compañero, ahí viene Pablo Antas, un paso hacia atrás, pero con mucho criterio en la creación, cuero para Bicho, cambia el juego para la derecha, ahí viene Miki Villar, de cabeza la peina, busca la ayuda con Abelenda, despeja Salva Ruiz y se la entrega al rival como si fuera un equipo que esté jugando en el Camp Nou ante el Barça, ¿eh? De esto que quitas balones o cuando estás jugando en inferioridad que dejas que pase el tiempo. Está siendo completamente ahora mismo el Depor un equipo a merced del rival. Es complicado para cualquier entrenador llegar a un equipo tan acostumbrado a un sistema marcado con el 5-4-1, acostumbrado a defender en repliegue prácticamente intensivo, cambiar todos estos automatismos y querer tener el balón y salir con el balón. Entiendo que a lo mejor lo que le pase por la cabeza puede ser, a lo mejor no son los jugadores idóneos para hacer esto.
Hoy el balón ahora que recupera el Depor, no valía la jugada, había sido falta en ataque. Cuando ya estaba entre Roland y Bobby buscando la portería del Compos y se la han anulado con el cabreo pertinente. No sé si Fran por la tele se ha visto claro, pero protestaban mucho los dos delanteros del Depor. A mí, falta... Era muy clara, la jugada de ataque, muy prometedora, vamos. Bueno, en fin, hay un choque entre Bobby y el futbolista del Compos, pero yo creo que el futbolista del Compos ya no tiene control de balón ni posibilidad de llegar a él. Bueno, en fin, pues pitó la falta y tampoco nos vamos a pegar ahora por eso, porque los males del Depor parecen bastante más grandes. Faltan 2 para llegar al minuto 45, más prolongación. Pues cuidado, que venía Carlos Abad en la entrega de Salva Ruiz. Normal que no había problemas con el balón en los pies. Sí. Abad, a pie de hierro. Ha aparecido por ahí para hacernos temer lo peor. Es lo que se me ha venido ahora a la cabeza. El mosqueo de esta semana de Carlos Abad, cuando le preguntaban por su juego de pies, y el despeje que ha hecho casi acaba en el banderín de córner. Hierro 3. Sí, tiene que cambiar el palo, Tiene que cambiar el palo o cambiar la bota. Yo creo que esa bota debe tener ahí plomo o algo, ¡Qué horror! Bueno, pues te decía, 43 y medio, 1 y medio para llegar al 45, Adri. Ha sido una primera parte sin interrupciones, yo creo que no va a añadir nada, No, ha sido de guante blanco, es verdad. Salvo aquella acción de la amarilla para Bobby, que bueno, tampoco fue aislada, no fue fruto de un partido caldeado, ni mucho menos, no se ha perdido tiempo, no. Y aparte incluso esa dejó seguir, por lo tanto, no sé si añadiría siquiera un minuto. No, y para el Depor casi mejor ir al vestuario y a ver si allí es capaz de recomponer algo Rubén de la Barrera, porque la primera parte es decepcionante. Ojo al saque de puerta de Carlos Abad directamente fuera. Miguel, un portero profesional, yo creo que si tienes este tipo de problema tendrás que hacer algo para solucionarlo, porque es que el 90% de los golpeos con el pie son una tragedia. Sí, bueno, yo creo que no estuvo acertado en su respuesta. Él debe aceptar la pregunta y las críticas como parte del juego, y él puede presumir de otras cosas que tiene muy positivas, pero en esto no está acertado, ¿no? Yo creo que si tú no eres el primero en reconocer estas cosas no mejorarás luego entrenando, pero entiendo que a lo mejor se sienta pues discutido, o no sé, que tampoco debería, no, porque además todos hemos de los más culpables. Hemos destacado que su labor bajo palos ahí viene el Depor, que puede tener la última, es Lara, el balón para Bobby, no llega por poco a darle, ya con la posición rendida casi a ras del suelo, estiró las piernas Bobby, no llegó por poco el remate, una jugada de Lara por la derecha, puso ese centro y será final de la primera parte. Muy decepcionante, primeros 45 minutos, 0-0, Fran, decías. Miguel, en esta última acción el pase era en la frontal del área donde estaba Roland, solísimo. Pero bueno, 44 minutos hemos esperado para ver lo que el 4-2-3-1 tenía que dar, que situaciones de Lara encarando y Borja Galán encarando. Y bueno, ya nos podemos dar por contentos de que haya sido así. No ha llegado Bobby, pero ya está después la calidad y la visión de juego que pueda tener Lara a la hora de ese último pase. Para mí lo mejor de la primera parte es que nos vamos con 0-0 en el marcador. Bueno, pues tiempo de descanso en Riazor, sigue ese empate sin goles, el Depor no ha disparado entre los 3 palos, esperemos que cambie la decoración. En el segundo acto nos vamos hasta banca. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Y ahora nos vamos hasta Confitería Waldo porque, bueno, por lo menos, pues eso, endulzamos algo un poquito lo que va de partido porque, vaya, hace falta. Números 1, en la elaboración artesana de todo tipo de pastelitos, tartas personalizadas, tartas infantiles, sándwiches de migas, saladitos, especialidades en dulce de leche. Vamos, que lo tienen todo, que son los crackers absolutos de este mundillo. Están frente a la Casa del Agua en Manuel Murguía 34 y se llaman Confitería Waldo. Bueno, pues 0-0 y una vez más un fin de semana donde tenemos que hablar de un encuentro del Depor que ha dejado muchísimas carencias. Las hemos ido comentando a medida que avanzaba la primera mitad. Hemos estado con Miguel Figueira, estamos con Miguel Figueira, nuestro técnico. También, si y efectivamente, ahí... No sé si rumiar o... Te veo aquí cerca, que va a estar un ratito aquí en Riazor. Juanchi, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, a punto de irme porque tengo que irme a trabajar. Vine a ver la primera parte. No te queréis tu gafe, porque la primera parte fue terrorífica, ¿eh? Se va contento. Sí, bueno, como tantas otras. Yo creo que hoy estamos tocando fondo en muchos sentidos, dentro y fuera del campo. A ver, explica un poco más. Le voy a poner los cascos, Fran, por si le quieres decir algo, ¿eh? No, pero yo no sé si esto es COVID-free. Sí. Sí, pero no me llega. Que te pase el recado, Adrián. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juanchi? Tocando fondo dentro y fuera del campo, dices. Sí, pero bueno, ya habrá tiempo para hablar de esto, si es que se puede hablar. No, pero explícanos un poco más, hombre. No, bueno, yo creo que ahora tenemos que hablar un poco de lo que pasa en el campo, ¿no? Estamos en medio de un partido y es lo que importa. Luego otras cuestiones ya se podrán ver más adelante y también las tendrá que ver, pues bueno, los socios y los accionistas y los socios protectores del Deportivo también, que es otra faceta que hay ahora, tendrán que valorar algunas cuestiones. Pero bueno, de lo que estamos viendo en el campo, yo al cuarto de hora... la sensación que tenía era que, oye, que vuelva Fernando Vázquez, ¿no? Porque, a ver, a mí ya os lo dije más veces, me gusta el tipo de fútbol que quiere plantear Rubén, pero es que francamente esto no se puede cambiar de caballo en mitad del río tan fácilmente sin que te salpiques. Y creo que es lo que estamos viendo. El Compostela, ¿qué es lo que estamos viendo en el Compostela? Un equipo en el que su entrenador y los jugadores llevan 4 años jugando juntos y que cuando no estaban en objetivos siguieron trabajando y nadie les exigió otra cosa. Y ahora lo que estamos viendo pues es lo que bueno, es un equipo muy superior al Deportivo. Se siguen, yo creo que apreciando muchísimas carencias, Juanchi. A lo largo de la primera mitad hemos hablado superioridad por dentro del campo, superioridad en banda del campo, llegadas hasta línea de fondo y balón atrás como en el partido de la primera vuelta. Y en ataque el Depor no, en primera mitad sin tirar a puerta. Sí, a ver, yo creo que en la faceta defensiva, la presión, el Deportivo es como cuando tú intentas sujetar el agua con las manos, ¿no? Se te está escapando por todos lados, ¿no? Bicho, por ejemplo, está jugando a placer, con mucho tiempo para decidir. Y luego en la fase ofensiva, el Deportivo, cuando quiere jugar en el campo del Compostela, se encuentra que no tiene pase interior, que tampoco encuentra soluciones por las bandas más que las del centro, que para colmo los 3 o 4 centros que has puesto pues han sido muy deficientes. Y realmente es que no hemos visto al portero del Compostela, creo que no ha tocado el balón con las manos, ¿no? Nada. Entonces, bueno, pues esa es la mezcla. Luego, realmente, al final sí, estás jugando contra un equipo que tiene mucho mérito, muy ordenado, muy organizado y que juega muy bien al fútbol, pero que no deja de ser un equipo de segunda B, que además el año anterior estaba en tercera, ¿no? Es decir, no estamos y hablando... con los mismos. Claro, no estamos hablando de jugadores de un excelente nivel que te van a castigar en la primera oportunidad que tienen, ¿no? Normalmente eso no ocurre en estas categorías. Pero bueno, en el alambre realmente y con la sensación de que esto no arranca. Es más, que vamos hacia atrás. Acaba de ganar Unionistas al Pontevedra. A 7 puntos ya Unionistas. ¿Te alegras por el tropiezo del Pontevedra, que nos da un poquito de oxígeno, que era de los que venía por ahí atrás? A ver, yo en estos momentos es que no me paro a pensar en los rivales. El Deportivo tiene demasiados problemas que resolver como para ponerse a pensar en lo que hacen los demás. Lo que está muy claro es que si te plantas en la segunda fase, si tienes la suerte de entrar entre los 3 primeros y estás a 8, a 7, a 9 puntos de los rivales, solo van a pasar 3 y creo que el mejor cuarto, y no vas a ser el mejor cuarto porque tienes pocos puntos, lo llevas muy crudo. Es decir, bueno, pues qué alegría que entremos entre los 3 primeros, que garantizaríamos puesto en la primera federación del año que viene, ¿no? En la nueva categoría, pero bueno, es que en estos momentos realmente es que hasta lo veo complicado. Para finalizar ya, Juanchi, menudo papelón que tiene por delante Rubén de la Barrera. Decía yo durante la primera mitad, es el menos culpable de todos porque es el que acaba de aterrizar, pero si el Depor quiere ir con estos mimbres hasta final de temporada, porque no se le ve mucha energía a la hora de moverse en el mercado, dependes de que si lo único que vas a cambiar es el entrenador, dependes de que Rubén dé con la tecla para salvar la temporada, ¿eh? Bueno, se ve que para cambiar el entrenador sí que había energía y ganas de gastarse el dinero, pero para otras cuestiones el presidente ya dijo que seguramente no iban a fichar. Yo creo que si estos 2 próximos resultados salen negativos, no les va a quedar más remedio que traer algo. Pero realmente nos podemos fiar de que lo que traigan vaya a ser efectivo. Yo creo que aquí
hay gente que está muy señalada con lo que está ocurriendo y bueno, yo soy partidario siempre de que acaben las temporadas y luego tomar decisiones, pero a mí me parece que es muy evidente. Juan Luis Cudeiro, compañero, nos escuchamos pasado mañana en la tertulia de los martes. Un abrazo y muchas gracias. Muy bien, gracias a ti. Teba Chacón, los oyentes, yo también quiero saber cómo lo están viviendo los oyentes, esos pobres sufridores. Sí, lo están pasando mal, ¿eh? Mira, Alberto en @carruselcorona nos dice que está muy de acuerdo con Juanchi. Alejandro ha visto un deporte y un juego plano y aburrido, de central a medio centro y volvemos a empezar. Así es imposible. Y bueno, tenemos a otros oyentes que, como Nubo, que dice que no hubo juego, salieron 11 tíos con la camiseta del Depor a hacer footing y a intentar atrapar la pelota, pero sin lograrlo. Para Alejandro ha sido soso y aburrido. Y Belén Carro, porque preguntábamos qué tal había visto el juego, pues se pregunta qué juego. No sé vosotros, nos dicen en el 626-238-118, pero yo a día de hoy no veo a este equipo ascendiendo. Para otro oyente, no merecemos estar ni en segunda B, equipo de cojos y exjugadores. Ojo que como sigamos así podemos acabar en la quinta categoría del fútbol español. Y para él una terna ha destrozado al Deportivo, Barral en la primera parte y Del Pozo y Barral en la segunda parte, y el que no lo vea dice tiene un problema óptico. También muy disgustados en el directo de YouTube, más de lo mismo. Este Depor no levanta cabeza, dice Antonio, que los confinen, dice Moretti, bueno, aludiendo ahí al momento coronavirus, sí. Dice que es de pena, estamos siempre pendientes de los demás equipos, es la opinión de Riguroso. Cuando recuperemos la humildad, dice Damián, podremos pensar en el ascenso. Resumen de José San Martín, ya pasó. Bueno, de verdad que los oyentes están muy disgustados, no nos da para leeros a todos, aunque bueno, estamos pendientes de lo que decís y seguid opinando, que queremos que lo hagáis. Todas esas son las vías de contacto con Carrusel. Y ahora nosotros nos vamos a, bueno, pues como si de un coche se tratara, ya podría ser el Depor un coche, porque lo mandaríamos a Taller Galicia J. Vamos, y funcionaría de lujo. Claro, es que esto es, bueno, mantenimiento preventivo, mecánica rápida, distribución, neumáticos, frenos, diagnóstico multimarca. Si es que de verdad lo tienen todo para tu coche, incluido el cambio de aceite y filtro, por tan solo 49 €. Visítalos en Avenida Fonteculler 15, en Culleredo. Taller Galicia J. Cars. Volvemos al estadio de Riazor, donde tenemos a Adrián Candal y a Miguel Figueira. Miguel, comentábamos durante la primera mitad, ¿no? Si uno se queda con la superficie del fútbol y no escarba un poquito más allá, claro, se puede quedar con esta sensación de, joder, gente como Derek, como Mujair, Granero, Salva Ruiz, son los 4 defensas del Depor, los 4 han jugado en segunda división. Borges, mundialista. Alex Bergantiños se ha hartado de jugar en primera con el Depor. Roland igual. Estos tíos tienen que funcionar, vamos, es ponerlos y ellos solos ya funcionan. La realidad es muy tozuda y no es así. Yo creo que defensivamente en estos momentos los dos centrales, tanto Mujair como Granero y Alex Bergantiños por delante, son los que están aguantando del equipo defensivamente. Los laterales los veo muy sometidos, muy limitados. Salva Ruiz está sufriendo muchísimo, bien porque yo no lo veo al 100% y tampoco Galán le está ayudando mucho. Y por el otro lado, Derek está, bueno, digamos que está cumpliendo, pero sin más, y le están buscando las espaldas también, con lo cual Bergantiños tiene que caer hacia ahí. Entonces, yo la línea defensiva de hoy creo que la del Depor es muy mejorable, ¿no? O sea, sabiendo que tenemos probablemente defensivamente los dos mejores centrales de la categoría. Uh-huh. Adri, hemos pasado de puntillas sobre un tema que yo creo que también merece una reflexión, ¿eh? Los dos que han pagado después del partido de Salamanca son los dos canteranos, Balín y Gandoy, banquillo, y tras lo que hemos visto en la primera mitad, bueno, pues la tecla a lo mejor hay que tocarla por otro lado. Sí, yo creo que puede repescar el 4-3-3, igual con Gandoy ahí en la zona de creación. Me da la impresión que Roland también está un poco desubicado en esta posición que tiene distinta para él, y lo que decías tú, efectivamente, son los dos que han pagado los platos rotos. Balín, 3, Adri Castro también. Adri Castro, es verdad, Adri Castro, sí, que para mí los 3, es verdad. Que Adri Castro, los 3 canteranos. hace una semana fue el gran brote verde, fue la luz al final del túnel. Dijo que bien Adri, el mejor del partido, también estuvo bien en Zamora, y hoy banqueta. Bueno, pues no sé si estas son lecturas que se pueden trasladar a medio plazo, pero desde luego no son buenas para la cantera. Vamos a ver el lado positivo. Yo entiendo que el Compost tiene que bajar
su intensidad en la segunda parte por todo lo que llevan esta semana, y es un equipo que no tiene muchas más variantes porque juega con 13-14 jugadores, aunque los que entren van a cumplir y van a sacrificarse igual, y entiendo que los cambios del Depor van a aportar pues quizá un posicionamiento más adecuado y que nos va a dar más profundidad, y van a poder a lo mejor encontrar esos espacios que el Compos pueda dejar. Pues lo mismo que pasa cuando el Depor incorpora sus laterales y los laterales contrarios nos hacen contras, pues en la segunda parte que pase un poco lo mismo, ¿no? Porque Saro y Jimmy son dos laterales que van a seguir incorporándose porque el Compos no va a cambiar su forma de jugar, pues habrá que caer a las espaldas de esos laterales, ¿no? Y por eso me quejaba de que tanto Bobby como Roland estaban desaprovechados un poco en la primera parte. Bueno, pues estamos a 2 minutos de que comience la segunda mitad. Adrián, ¿algún futbolista del Depor haciendo ejercicios de calentamiento? De momento no, están todos metidos escuchando pues la arenga o la cocina del entrenador, y bueno, pues habrá que esperar un poquito para ver cambios. Al menos en el descanso no parece que los vaya a ver ni en uno ni en otro. Estaba yo pensando ahora, claro, ¿cuántas veces hemos dicho, se ha escuchado aquello, ¿no? De, joder, claro, es que Bobby arriba así no luce porque es que está muy solo y tal. Bueno, hoy el Depor está jugando con 2 delanteros y tampoco estamos notando demasiadas diferencias, ni a nivel colectivo, Miguel, ni a nivel individual. Partido muy oscuro de Bobby, de Roland y bueno, y de los 11, ¿no? Que han salido al campo. Pero vamos, que no por jugar hoy con 2 delanteros está luciendo mucho más ninguno de ellos, ni están mezclando tampoco mejor. Y yo, por desgracia, hace tiempo que me olvidé de ese Bobby que vino a jugar ese último partido del año pasado, o ese paripé de partido, y que, bueno, decidió continuar el Depor en segunda B, pero por desgracia no es ese jugador que en estos momentos necesita el Depor, porque hasta los pocos balones que caen al área, él no los está aprovechando, ¿no? Entonces, bueno. Es que, perdona, Miguel, en la etapa de Fernando Vázquez, cuando jugaba Bobby, decíamos, joder, Bobby básicamente está para pegar brincos por el campo, ¿no? Es balón en largo y a ver si Bobby la engancha por arriba. El Depor, como ahora ya no juega balón en largo, ya Bobby no aparece ni en eso ni en otra cosa, no aparece directamente. Claro, entonces, bueno, yo entiendo o pensaba que a lo mejor podía haber un par de cambios en el descanso. Uno de ellos sería Bobby, encima si es el que tiene amarilla, con más motivo, ¿no? Pero bueno, esperemos a ver lo que puede haberlo sí que caliente, pero es raro, ¿no? Sí, raro. Nunca se vio algo así. No estamos viendo a calentar a nadie, ¿no? Y yo, pues bueno, pues sí que tanto Gandoy como Adri Castro o alguno en el lateral para cambios de laterales, pues sí que me lo planteé ayer, ¿no? Y cuanto antes. Yo creo que eso sí que podría dar algo diferente al Depor en la segunda parte. Adrián, cuando llegues a casa, a ver si tienes la oportunidad de ver el gol anulado al Compostela repetido, ¿eh? De verdad que es trágico, pero hasta decir basta, ¿eh? La jugada, ¿no? De los rebotes. Sí, es que cada vez que lo vemos vamos descubriendo cosas nuevas. Está la salida por uvas de Carlos Abad, el despeje de Granero hacia su portería, el balón que le pega en la chepa a Derek, sí. Luego una medio patada al aire de Borges, o sea... De verdad, es una concatenación de horrores que afortunadamente el balón, insisto, sale por la línea de fondo cuando llega al centro del futbolista del Compos y la jugada está invalidada. Pero vamos, si llega a ser gol, joder, es para sacarlo en DVD mañana, en la prensa escrita. Deva Chacón, vamos a ir a dar un paseíto hasta Abanca, que siempre nos llegan buenos consejos desde Abanca. Sí, que nos ayudan a ahorrar además, porque si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con esa tarjeta de crédito en estaciones de servicio Galp adheridas, te devuelven hasta un 5%. Aprovecha, reposta y ahórrate un dinerito. Puedes informarte del resto de las condiciones en abanca.com o en tu oficina más cercana. Cambios en el Depor, Fran, seguro están ahí los 11 y se está parando. Fíjate, Miguel Figueira ahora mismo, Rubén de la Barrera, con Alex y con Borges. Habían salido ya, les digo, venid para aquí. Y está, bueno, pues supongo, con recolocaciones, con modificaciones de la posición de los dos. Por ahí se cuece el pescado, ahí se cuece lo que de verdad importa en este partido. Bueno, pues muchas conversaciones. También vemos ahora a Roland, Bobby, Mujay conversando. Bueno, pues por conversar, desde luego que no sea. A ver si se ve en esta segunda mitad una decoración totalmente distinta de la que hemos visto en una decepcionante primera parte. Y bueno, afortunadamente la gente, Adrián, desde la grada, pues con el equipo, no se ha escuchado ni una sola crítica. Está, desde luego, porque haya tensión desde la grada, no va a ser. No, hasta la mínima, hasta una jugada aislada hace que se levante
delante de los poquitos que están aquí. O sea que, bueno, no desde luego es una excusa ni es algo que reste ahora mismo al Depor. Bueno, pues los mismos en Depor y Compos, ¿verdad, Adri? Sí, en el Compos tampoco hay cambios, por lo tanto van a empezar la segunda parte los mismos que protagonizaron la primera. Ahora, por lo tanto, va a ser el Compos el que echa a rodar la bola. En la primera le tocó al Deportivo. A ver si hay cambios en el dibujo con respecto a la primera parte. Ha arrancado ya el encuentro en este segundo acto y es el Compos el que la mueve. La mueve para Bicho, que ha tenido pues mucha ventaja, como nos decía Cudeiro en ese primer acto. Tocando por dentro el Compostela, ahora pegándose a la banda, línea de cal, a punto de salir el balón. Lo evita Borja Granero, haciendo una de las habituales, elevando la bola, buscando una carrera, un desmarque de los puntas. Y yo creo que Miguel Figueira, no sé si te da la impresión de que juega ahora claramente con 4-4-2 el Depor o es prontito para verlo. No, parece que sí, que Roland ha adelantado más su posición y veremos si es Bobby el que queda por detrás ahora, pero bueno. Para presionar más arriba, Miguel. Ya, pero no va a afectar, yo creo que va a seguir sin afectar, porque el Compos lo tiene muy claro y sale con mucha comodidad. La presión de Roland y de Bobby no es que sea excesivamente agresiva. Bueno, ahora han dado un balón que protestaba el público y los jugadores del Depor a favor del Compos en un saque de banda a la altura del banquillo de Yago Iglesias y ha sido beneficioso para el Compostela, aunque yo creo que también reconozco que el balón para mí era para el Depor, pero bueno, no creo que por eso vaya a cambiar el partido. Jugando Bicho por dentro, el Cuero ahora para la llegada en segunda línea, ahí viene Miki, arrebata la bola Borja Galán con bicicletas, 2 seguidas, sigue manteniendo la bola. Cuero ahora para la izquierda, ahí viene el Mirlo, viene Roland, ahí se frena Diego Roland y se ha frenado tanto que todos los defensores del Compostela les ha dado tiempo a venir a su posición, porque esto era una contra. Inicialmente, en el Pleistoceno, en el siglo pasado era una contra, pero se ha convertido pues en una parsimonia prácticamente. Miguel, el Depor es como una carrera entre una gacela y un dinosaurio, o sea, ves al rival ágil a la hora de replegar, a la hora de salir a la contra. El Depor es un elefante, pero un elefante con reuma, ¿eh? Sí, me sorprende sobre todo en jugadores jóvenes como Lara y como Galán, ¿no? Que no los ves romper, no los ves. Oye, yo prefiero que se equivoquen, que fallen, que pierdan balones, pero ves, se sacan, es que ahora se ha sacado prácticamente el balón de encima Lara, no buscan el uno contra uno. Eso creo que es cuestión de confianza. Mira con qué poco nos vamos arriba, ¿sabes? Este ruido de fondo es una pérdida, un saque de banda a favor del Deportivo, cerca del banderín de córner, que ya ha perdido, por cierto, el Depor. Con qué poquito se viene arriba el público. Ha mantenido la posición y la posesión, de la pelota el Depor. Es Borja Granero el que echa, pues por inercia, el Cuero atrás para su portero. Buf, con los pies. Ahí viene el portero del Deportivo, no ha sido tan dramático esta vez, ¿eh? Bueno, buscaba Claudio Bobí, ha sido peor un poquito el control del propio Bobí. O sea, bueno, aquí hay que, en base al mal de los demás, tú te vas haciendo un poco mejor, ¿no? Adri, el golpeo de Carlos Abad en esta ocasión no fue malo, bueno tampoco, ¿eh? No, bueno, a ver, no fue malo, comparándolo con... Claro, cuando el listón está en mandarla a Santa Cristina, entonces, bien, sí. No, fue la ronda de Ney esta vez, eso, claro, un poco más cercano. Ay, Dios mío, ya, reírse por no llorar. Banda para el Depor. Banda para el conjunto deportivista, ya la ha sacado. Cuidado que se lía Alex Bergantiños, cuidado que se lía el capitán y capitado. Falta a favor del Depor. Menos mal, porque es que fue el árbitro hacia ahí sin demostrar que había pitado y todos lo miraron. A ver qué viene este pistolero. Por cierto, está un poquito fuera de forma el árbitro. Está fuerte, está fuerte. Está fuerte. El árbitro, yo creo que se ha confinado unos días, pero bien rodeado de víveres, ¿eh? En Waldo dice Esteban, sí. Bueno, pero en Waldo tampoco te pones, o sea, que puedes comer dulces de Waldo sin ponerte en versión Schwarzenegger en Conan. Claro. ¿Eh? O sea, hombre, puedes comer uno, pero si ya te comes Waldo entero. Oye, Adri, el partido está tan así que nos da para fijarnos en chorradas tan grandes como que, por ejemplo, el Compos, la publicidad que llevan sus futbolistas encima del dorsal y del nombre es distinta. Sí. Cada uno lleva una distinta. Yo ya me había fijado que de Bicho, que subía fotos de su camiseta en las redes sociales, ya me fijé. Algunas con bares. Cuidado que viene el Compostela, esto sí que puede ser un lío. Bueno, ¿qué ocurre ahí? Falta en ataque del Compostela. Yo creo que pitó por inercia. Peligro de gol.
Había, desde luego, no se atrevieron a rematar y el Depor no se atrevió a defender. O sea, qué incapacidad absoluta, un barullo, empezó a meterse gente una encima de otra. O sea, pudo pasar ahí absolutamente de todo. Hay acciones en la UFC que son más claras que esta, ¿eh? Madre mía, madre mía. Pero bueno, menos mal que pitó esa acción a favor del Depor. Bueno, por cerrar lo que estábamos hablando, nada, que hay publicidad en la camiseta del Compos de todo, de talleres, de café bar no sé qué. Cuidado, cuidado, el mano a mano, el remate de Bobby a las manos del portero. Bobby ha tenido la ocasión de gol. ¡Qué remate patético! Ahora de Claudio Bobby, sin fuerza en la pérdida del Compostela. Vaya remate espantoso y luego se reían del taconazo de Miku. ¡Qué horror! El espanto es, mide fatal el defensa del Compos, que quiere dejarle el balón a su portero y vamos, no llegaba ese balón ni de coña. La roba Bobby, se planta solo delante del meta, hace un remate. Compostela, gol. Gol del Compostela. Viene de una falta clara. Viene de una falta anterior no pitada por el colegiado. Se cabrean los jugadores del Depor. Amarilla en la protesta para Celso Borges. Pero marca el Compostela, aprovechado esa ocasión. Creo que fue Brais Abelenda. Después de una falta en el área. Centro y el cabezazo y después de remate Abelenda para adentro. Marca el Compostela, se comen los jugadores del Depor al colegiado. Todo esto se acumula después de la pifia de Bobby. Llegó la contra, llegó la falta, llegó el gol del Compos. 0-1 en Riazor. Bueno, pues ahí está protestando el Depor prácticamente en pleno esa acción polémica y un minuto que resume el partido. Bobby solo delante del portero del Compos, de Guillén, hace un remate ridículo, aún encima se queda mirando para el árbitro pidiendo no sé muy bien lo que es. Y ahora hay una falta, yo creo que es falta sobre Mujay, pero ojo, balón al segundo palo. El futbolista del Compos llega a ese balón porque se la come Salva Ruiz y vamos, en la frontal del área pequeña, Brais Abelenda, Miguel, remata prácticamente como quiere, ¿eh? Sí, Brais Abelenda es de los jugadores que probablemente más gol tenga del equipo del Compos y bueno, otra vez un centro lateral mal defendido y 2 toques dentro del área del equipo rival y ningún defensa hace oposición, ¿no? Sí que me parece clara que no sé si es Juanpa el que da un empujón a Mujay. Desde aquí me parece bastante claro, pero el árbitro no de la Barrera le echó una bronca en cuanto ocurrió la acción a Derek. La situación está complicada. Y veíamos a Rubén de la Barrera conversando con Secho en el banquillo, suponemos que preparando alguna acción para cambiar el ritmo del partido. Perdona, Fran, a calentar de repente 3 jugadores del Depor, Gandoy, Adri Castro y Balín, ¿no? Balín, Jorge Balín, ¿no? Sí. Vale, Los tres que se cayeron del partido de Salamanca. Sí. Bueno, pues trágico, ¿eh? Me atrevería a decir que Derek, Bobby y Galán. Bueno, es que, Miguel, por orden, la acción primera, la del gol. Hay falta sobre Mujay. Yo creo que hay un exceso de confianza de Mujay. Luego, las acciones de Borja Granero y de Salva Ruiz, o sea, a uno le comen las papas en el segundo palo y luego llega totalmente solo Brais Abelenda. O sea, es un error en cadena de la defensa que es imperdonable. Pues sí, pero bueno, los centros laterales no está siendo el fuerte es el talón de Aquiles, ¿sí? Del Depor este año y ahora ya contra remolque y el Compos es un equipo que es capaz de jugarte también a la contra. Vamos a ver cómo se pone esto. Y luego, anteriormente, la acción de Bobby, la acción esa que se queda solo delante del portero, es que es ridícula. Es que es un remate que hace un niño de benjamines. Luego te quedas mirando para el árbitro pidiéndole no sé lo que, pero... Joder, es la impotencia, eso, sí, esa consecuencia. Pero bueno. No sé si lo habéis visto hoy en televisión. Nosotros es probable que Guille, el central, cuando ve que no llega el balón, lo haya podido desequilibrar un poco en inicio, pero llega bueno, para rematar bien, ¿eh? Es que él no tiene ni por qué rematar de primera, puede dar otro contacto al balón, pero... Joder, y estoy mirando ahora la clasificación, el Depor se quedaría tercero. No la mires, Fran. Es que mete miedo. A 8 puntos del líder. El Zamora estaría con 2 puntos más y un partido menos. Cuidado, Diego Roland, perdona, lo intenta el Deportivo con sobre todo desesperación, ¿eh? Un poco de garra, la inercia de la furia, pero no fue capaz. Diego Roland puso ese centro, no negó nadie al ataque. Veo muy revolucionado ahora mismo a Bobby. Sí,
muy revolucionado. Ya creo que ya nos tenemos que conformar con que no le saquen la segunda amarilla antes de que lo cambien. Por eso, lo veo eléctrico, cabreado y no. Por cierto, por recapitular, no sé si Fran has tenido visto las amarillas en el gol, si hubo más de una en las protestas consecuentes. A mí la única que me consta es la de Borges. Borges, me pareció a Alex Bergantiños que sacó 2 seguidas el árbitro. No sí, sé si pues la otra entonces fue para Alex. Y ahora para Borja Granero. Dios mío, No, para Salva, creo. ¿Para Salva? Creo que sí, que para Salva, me parece. Lo que estoy viendo es de nuevo la acción del gol. Joder, es un empujón terrible a Mujaid, que insisto, se puede confiar un poco, pero es un empujón que es que te lo tienen que pitar siempre y el árbitro está al lado. Sí, es increíble que no lo haya visto. Aquí en el campo pareció muy claro, sí. Aparte que caiga Mujaid no es muy sencillo, ¿eh? Claro, pero es la típica que dices, bueno, me dejo ir, que me la va a pitar y va y no te la pita, ¿no? Sí. Ha habido cartulina amarilla, Adrián, también para Borja Granero. Sí, finalmente es Borja Granero el que ve esa amonestación. Bueno, pues está ya abriendo la veda de las amonestaciones también el árbitro. Pues vamos bien. Minuto 10 de la segunda mitad, ha marcado el Compos, tiene tiempo por delante el Depor para darle la vuelta a esto, lo que por ahora no tiene es fútbol. Teba Chacón. Nos vamos hasta Miramar hoy. Todos sus combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Te esperan con personal, tienda y servicio 24 horas en la calle Sacperal 6, en el garaje Miramar del polígono de Agrela. Ojo, porque también tienen tren de lavado para que dejes tu coche limpísimo. Miramar hoy. Falta de Diego Roland, peligrosa, cerquita de la frontal del área. De la portería. Y Adri, si no le saca cartulina amarilla, dádele las gracias, porque es clarísimo. La tarjeta es un agarrón. Bueno, pues es que es un agarrón, vamos, o sea, sin opción de llegar al balón. Está inspirado el árbitro, sí. Igual ya ha cubierto el cupo de las amarillas y... Uy, tiene una alerta ahí, ¿no? Como le da un calambre. O igual tiene el cargo de conciencia de la que no le pitó puede ser. a Mujaid. Pero mira, esa ya te originó un gol en contra, ¿eh? Y ojo con esta acción, que tiene buenos golpeadores el Compos, ¿verdad, Miguel? Sí, yo creo que estará entre Pablo Antas y Juanpa, los que golpeen. Ahí está Juanpa. Lo que pasa es que no es una buena posición para ellos, pues son zurdos los dos. También está Jimmy preparado, aunque creo que Jimmy ya sale de ahí de la acción. Le da el Compos, le da Juanpa. Segunda jugada que le llega hacia él. El remate. ¿Dónde vas, portero? ¿Dónde vas? Alma de Dios, menos mal, balón fuera. ¡A por uvas! Pero el portero del Depor, ¿a dónde narices iba? Es la sentencia por uvas. Carlos Abad, balón atrás, pase de la muerte y Guille Torres en la frontal del área pequeña, la manda de nuevo por encima del travesaño. Ya tuvo una así en la primera parte Saro y ahora el central de nuevo ha enviado el balón fuera cuando era Miguel, sin portero. O sea, era prácticamente imposible echarla fuera. Pues sí, y otra vez muy mal el Depor en segundas acciones. Yo no sé quién es el jugador que se queda rompiendo el fuera de juego. Creo que hay un jugador que se queda rompiendo el fuera de juego y el resto no vuelve a la segunda acción. Bueno, te acaban de indultar, Miguel. O sea, esto es el 0-2 en el 99% de las ocasiones. Sí, pero bueno, a mí esto yo he visto casi todos los partidos en este grupo, todos los equipos gallegos, y el Compos a mí no es que no me está sorprendiendo, quiero decir, está haciendo lo que hace habitualmente. Y sí es cierto que la falta de gol les pasa factura. Y a lo mejor, pues imagínate, el Depor puede empatar o puede ganar el partido y el gran partido del Compos no se verá reflejado en la clasificación, ¿no? Adri, yo iría cambiando algo, porque esto se cae, ¿eh? Sí, igual está esperando al minuto 60, más o menos, que es cuando se empiezan a hacer los cambios. Aunque yo ya lo tiene claro. Yo ya los hubiese hecho en el descanso. Sí. No fue muy rápido, ¿no? En esos movimientos. Ahí viene Claudio Bobín, la combinación con Celso Borges, se mete hasta la cocina Borges, para Borja Galán, la pisa Galán, también está eléctrico, le quedan pocos minutos, me parece también en el encuentro. Cuidado ahora para la banda izquierda, ahí se incorpora Salva Ruiz, la combinación entre los dos, en la ayuda, balón para Diego Roland, ahí hacia la banda zurda, pone el centro Roland, el cabezazo, la peina, salta, cae en el área, Bobí pide posible penalti, el árbitro se desentiende de cualquier decisión, bueno, la decisión que ha tomado es la de dejar seguir.
Pues yo creo que es un empujón bastante claro, ¿eh? Mira que, vamos, tengo muchas dudas siempre en estas acciones, pero se ve incluso como separa claramente los brazos el defensa del Compos, Adri. A mí me pareció que sí, que desde luego la manera de caer del jugador fue como si lo hubiesen empujado, pero como no está para pedir muchas cosas ahora Claudio Bobí, pues ya no me lo creo. Es un empujón clarísimo y de nuevo con el árbitro a 5 metros. Por favor. Oye, a ver si este chico no tiene algún problema en la vista, pero es que se ha comido, las dos acciones que se ha comido no son que le pillen mal colocado. O sea, técnicamente el árbitro está perfectamente colocado, lo que no entiendes es cómo no las ve. Miguel, bueno, es un penalti de libro. Decir, ¿no? Yo este sí que no lo he visto, estoy viendo aquí un monitor que tengo aquí cerca, que sí que... Espérate, Miguel, a ver si ves este gol, que puede ser el del Depor, está Lara en el área, recorta Lara. ¿Qué coño, Lara? ¿Qué has hecho? Se ha lanzado encima del defensa. Se ha lanzado encima del defensa, como a los brazos. Solo contra el mundo siempre, y siempre gana el mundo, claro. Es lo que tiene. No tenemos mucha cosa para poner en banda, en caso de que el Depor quiera refrescar por ahí. No, tiene que cambiar el dibujo. No, bueno, tiene a Adri Castro, después tiene al chaval a Padín, que bueno, que por la izquierda puede salir también, pero no sé yo si va a apostar por él. Bueno, minuto 60, Miguel, minutos ya de empezar a hacer algún cambio, de momento no parece que sean inmediatos. Pero yo sí, ahora quizá el Compos ha dado un paso atrás y esto es peligroso para ellos porque no son un equipo acostumbrado a meterse ahí atrás y defender tan atrás. Bueno, y ahora les empezará a pasar factura al partido de esta semana también, bueno, claro. Pero con el 1-0 ya es diferente, con 0-1 ya es diferente, ya corres de otra manera y trabajas de otra manera. Oye, al respecto de lo de Padín y a diferencia del partido de Salamanca, ni los que están en el campo lo están haciendo bien, ni el marcador peligra que te vayas a perder nada. O sea que si te la quieres jugar con Padín no hay problema, porque no hay nada que vaya a emborronar el currículum, Vaya viaje le acaban de meter en el pico del área a Lara. Hay que mandarle unas gafas al árbitro, como diría Manolo Castelo. ¡Qué barbaridad! Le han pegado una piña, Miguel, que nos ha dolido aquí arriba. Sí. Que era amarilla y falta. Yo entiendo que quieras dejar seguir la jugada, pero es que, bueno, no sé, yo no entiendo que no la haya pitado. Si estuviera yo en el banquillo igual ya sacaban amarilla o rojo, porque esta sí que la hubiese protestado, porque a mí me parecen faltas muy claras. No sé por qué ahora el criterio ha cambiado en cuanto a las faltas. Miguel, ya no somos grandes en segunda B, que siempre se dice barren para los grandes. Joder, hoy le están pitando al Depor, pero vamos. Es tremendo. Ya no ganamos ni que nos digan que nos regalen. Claro, que pero vuelvo al tema, pero bueno, ya no es cuestión de regalar, sino que aquí nos están quitando. Ya nos cuesta, pero es que está el penalti ese clarísimo, según lo ha visto Fran, y luego también lo ha visto claramente la falta en el gol de ellos. O sea, ya no estás tú bien y encima tienes estas ayuditas. Y yo no quiero justificar, es decir, el partido del Depor es malo de solemnidad, pero las dos acciones claves del partido se las ha comido el árbitro. La falta en el gol del Compos es falta y luego el empujón a Bobí en esa acción en el área del Compos. Es que no merece ni repetición. Vamos, para que vea yo un penalti en la primera, con eso te digo todo. Hacemos una pausa, 62 de partido. Está perdiendo el Depor en Riazor con el Compos 0-1. Nos vamos a la calle Manuel Murguía 34. Ahí está Waldo, frente a la Casa del Agua. Sus precios y sus calidades son incomparables. Son los números 1 en la elaboración artesana de todo tipo de pastelitos. También hacen sándwiches de migas, saladitos, tartas personalizadas, infantiles y sus especialidades de dulce de leche. Ojo, porque son referentes en el sector con estas especialidades de dulce de leche, confitería, Waldo. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Y ahora recuerda que en Audias te ajustan todo tipo de audífonos personalizada, además, de manera personalizada. Tienen 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana y es el centro auditivo más grande de toda Galicia en Avenida de Finisterre 302, Audias. Sigue el partido en Riazor, 63 del encuentro. El que va a hacer cambios es el Compostela. Sí. Va a refrescar un poquito el equipo con la entrada de Hugo San Martín. Cuando, ojo, hay una falta y amarilla para Mujay. Sí, pues es la segunda, creo. Y se va a quedar el Depor con 10, sí. Se va a quedar el Depor con 10, expulsado a Mujay. Se va a quedar sin su mejor jugador hoy y el partido ante Unionistas. El Depor con 10, expulsado a Mujay Sadik. Esto está cogiendo una pinta de pesadilla.
de la que difícilmente se va a poder salir. Amarilla, segunda para Mujay. Derriba al futbolista del Compo. Se queda el equipo deportivista con 10. Mal pinta y yo creo que estamos tardando mucho en hacer cambios, vamos, creo yo. Bueno, el cambio en el Compostela, se va Juan Pavarros para que entre habitual. Hugo San Martín. Entran las rotaciones habituales. Ahí se va Juanpa. Con ese cambio, el 22 por el 20 y con esa expulsión de Mujay, segunda amarilla, que luego también te digo una cosa, ha habido varias ahora para mostrar amarillas a futbolistas del Compostela que las ha perdonado. Yo no sé si esta, no tenemos aquí pantallita para ver la jugada repetida. Lo que pasa es que ahora lo que debemos hacer y el Depor debe hacer, y bien haría, es centrarse en el partido, porque bastante tenemos. Yo creo que ahora probablemente entre Balín y pase Derrick a la posición de central, ¿no? Pero bueno, a ver, ya estamos minutos 65 y no hemos hecho ningún cambio y estamos perdiendo en casa. Tenía el Depor a los dos centrales con amonestación y ahora pues ya se ha quedado sin uno de ellos. Bueno, pues qué faena, ¿eh? Qué faena para el Deportivo. No tiene buena pinta al final del partido. Estamos en el 65. Ahí viene la falta a favor del Compostela. Despeja Bobí. El cuero viene de nuevo para el equipo de Santiago. Carril izquierdo con el 20 a la espalda. Ha entrado ya Hugo San Martín. Quería poner ese centro. Es que hasta veo flojito, físicamente de nuevo al Depor. Con el 11 viene Jimmy a abrir campo para que corra, no sale a tiempo, pero es fuera de juego. Josiño delante del portero de Abad, saca rápido Abad, ahí viene con la bota buscando un pase muy difícil, imposible para el rival, para el compañero, ahí para Borja Galán. Al final la ha salvado el Compostela y se la ha dejado ahí en bandeja para una falta a favor del conjunto deportivista. Se ha quedado frío todo el mundo, Miguel. Todo el mundo frío con esa acción en la que el Depor se ha quedado con 10. Sí, porque aparte, bueno, es tu mejor defensor a la hora de defender las contras del rival, y creo que ahora tanto Derrick como Granero lo van a pasar mal tanto con Josiño, Hugo San Martín y con Brais, o los que puedan entrar de banquillo. Si está Gaby Palmas, creo que haciendo calentamiento también. Entonces, bueno, el Depor está tardando en hacer cambios. Parece que ahora llama a Adri Castro y bueno, necesitamos un revulsivo. Claro, es que ahora tiene que tener miedo también, porque supongo que el que hacer, bueno, miedo, el partido lo tienes perdido. Pero claro, ahora tienes que suplir también el problema, porque igual Derrick era uno de los que se iban a cambiar y ahora con esta acción, pues claro, no vas a prescindir de un defensor, entiendo. Bueno, puede retrasar a Bergantiños a esa posición, si es que no está físicamente a tope, Derrick. Bueno, para Roland, espérate, que está acercándose hasta la portería rival el Deportivo con uno menos en inferioridad. Derrick Osé, de cuero ahora para Alonso Lara, la de nuevo para Derrick. Las adversidades están afectando al Depor, de nuevo muy previsible, sin encontrar la portería rival. Derrick, de nuevo para Alonso Lara, juega el Depor por la derecha, 67 del encuentro, está en el área Roland se pelea ante el mundo, fuerza, córner a favor del... No, ha pitado saque de portería. Pensaba que era córner a favor del Depor. Saque de puerta a favor del Compostela, con doble cambio. Entran Balín y Adri Castro. Un Depor que está con 10. Veremos quiénes son los damnificados. Yo apostaría por Bobí y por Galán, a lo mejor. Pues ahí está, Bobí. Efectivamente, se va Claudio Bobí para que entre Jorge Balín. Y el que se va para la entrada de Adri Castro, ahora lo veremos. Creo que es Lara, sí, ya se acerca a él. No sé si a recibir indicaciones. Sí, se va Lara. Era un cambio que ya estaba preparado desde antes. Apareció Lara ahí, que sale cojeando. Va a jugar con 3 atrás, por los gestos que le estaba haciendo Balín a los compañeros en la defensa. Yo pienso que no. Pienso que no va a variar nada y vamos a jugar 4 atrás, 2 en medio campo y 3 arriba. Bueno, pues hacía ahí unos gestos Balín, le hacía la señal de 3 a los compañeros ahí en la zaga. Bueno, veremos a ver. Oye, la expulsión de... Joder, qué mal rollo, ¿no? Qué mal cuerpo te deja esto. O sea, estás perdiendo en casa, un mal partido, pierdes con el Compos, te quedas con 10. Esta sensación de equipo, no voy a decir roto, pero equipo con muchas grietas, Miguel, preocupante, ¿eh? Sí, bueno, ahora
les quedan 20 y pico minutos para al menos El empate, sí. igualar el partido, y es lo que se tiene que centrar el Depor. No puede, pero ves, ahora estamos más rotos y el Compos es un equipo muy peligroso en esta situación. Está ahora mismo, desde luego, en una ventaja en el marcador y también moral el Compostela sobre el Depor. Está Bicho, jugando Bicho, con mucha gente todavía. Bicho es muy bueno. Técnicamente es bueno, y le están respetando las lesiones también ahí, que es el problema que tenía en el Depor, y es un futbolista técnicamente sobresaliente. Yo me atrevería a decir que probablemente la dupla Bicho-Antas es el mejor mediocampo ofensivamente hablando de esta categoría, para mí. Espera, Brais Abelenda, filtra el pase. Aparecía ahí Josiño, sin embargo, sale por una vez el portero del Depor. Pero me quedo con eso que decías, Miguel, pero para que nos demos cuenta, ¿no? De que todos hemos crecido jugando al PC Fútbol, pero eso era un juego. Sí. Si a principio de liga te dicen pareja de mediocentros, Pablo Andas Bicho o Uche Borges, sí. Vamos. No, escucha, y es más, te digo más, conociendo al Compos, te hubiese dicho la pareja de mediocentros del Compos sería Roberto Baleato, Pablo Antas y Bicho por delante, pero no. Sin embargo, es Bicho y Pablo Antas los que asumen esa posición, e incluso a veces juegan Brais Abelenda y Primo. Y hoy mira qué buen pase le pone Roland para Alex Bergantiños, la enseña demasiado, insiste el Depor, El Depor no se ha rendido y está mejor paradójicamente ahora con uno menos que antes. Por empuje vamos a ser más peligrosos, creo yo. Y Bergantiños, curiosamente... Mira Bergantiños para Diego Roland, sale para el cruce el central, banda. Y Bergantiños un poco más al frente, ¿no? Sí, por empuje, simplemente por ganas y por fe y por querer. Me parece el mejor del Depor hoy de largo, Bergantiños, porque ha estado tapando como ha podido. Ha sido el que ha buscado darle salida al Depor. Ahora adelanta su posición, está ahí intentando meter balones. Bueno, pues haciendo de todo. Ya, pero el problema es que si el Depor tiene que depender, o el fútbol de este caso de Rubén de la Barrera, tiene que depender de Alex Bergantiños, es que las cosas no están funcionando. No, y que normalmente, diría históricamente, si el mejor del Depor es Alex Bergantiños, es que las cosas han ido mal. Sí. Por desgracia es así, porque hay mucha gente, él es de los que tiene que estar, como decías tú el otro día, con sus 6. Haciendo sus 6 de media de todos los partidos. Entonces, si él es el mejor, es que nadie ha llegado al 6. Sí, ahora quien debería de asumir ese papel, pues quizás sería Borges. Pero le está costando mucho. Y Galán sigue en unas peleas que, lejos de la portería, que no saca gran beneficio. No saca ninguno. Se pelea con los rivales, consigo mismo, y acabamos perdiendo el balón. Juega el Compos, Adri. Juega el Compos, pero ha arrebatado la pelota el Deportivo. No la tira fuera. A ver, el Depor es Jorge Balín, que a punto está dudando el Depor de si parar o no el juego, y es el árbitro el que para el balón por una acción en la que se duele un jugador del Compostela. Con gritos de dolor que llegan hasta aquí. Hemos visto este año arbitrajes normalitos en la categoría y arbitrajes que han pasado desapercibidos, y es la primera vez que tengo que decir que el arbitraje de hoy me parece una peste. Canta mañana, ¿sí? Malo como la peste. O sea, las pocas acciones que ha habido con un poco, pues mira, a mí me parece, Miguel, un partido muy fácil de arbitrar, no tiene chicha ninguna, o sea, no. Y las 2 acciones que ha habido polémicas, le ha pillado bien situado y las ha visto al revés. Sí, a ver, al final es cierto que son 2 acciones claves en el partido, porque una acaba en gol y otra podía ser posible penalti. Pero bueno, yo creo que no debería de servir de no es la excusa a lo que está pasando. Lo comentamos ahora que está el juego parado, porque se ha roto Pablo Antas. El Depor no va a perder, o sea, el partido del Depor es malo hasta decir basta, Pero bueno, aprovechamos y también dejamos. Tiene una brecha en la rodilla, Los gritos llegaban aquí. O sea, unos gritos de desgarrado el dolor de Pablo Antas. Supongo que entrará Baleato por él, pero bueno, el cambio ahora sí que esto le va a perjudicar un poco al Compos a nivel ofensivo, aunque ahora ya en los minutos que quedan más va a tener más que defender, ¿no? Los gestos de dolor son evidentes, está sangrando ahí por la rodilla y va a necesitar ahí sutura, Bueno, pues va a entrar Baleato, efectivamente, bueno, medio centro por medio centro, Miguel. Sí, una pena, y va a entrar también Gaby Palmaz, supongo que será por Brais. No, yo creo que sacará a Josiño, probablemente, pero bueno, no sé.
Balón ahora para el Depor, Cuero al área. Uf, ahora choque de trenes, completamente involuntario y amarilla. Amarilla para el delantero para el jugador del Depor. Para Adri Castro. No nos conviene que se pare así el partido y que se vuelva en. Pero ¿tú crees que está para amarilla? Cuando es que vas a por la preguntarle, pelota, ¿tú crees que la intención del delantero era zoscarle al jugador, al defensa? Sobre todo porque se ha podido hacer daño. Adri va mirando el balón Va por todas, y él va choca. por, es que yo esto de verdad no lo entiendo, porque tú también tienes que entender el espíritu, ¿vale? Que al final, joder, pues lamentablemente fue dolorosa y fue una falta fea, falta y punto. Sí, no, se ha levantado el futbolista del Compo sin más recorrido la cosa, pero bueno. Se va Josiño. Se va Josiño. Bueno, se bajó Siño y obviamente el cambio del medio centro a Belenda no puede seguir. Pues entra Baleato. Pasa Baleato, Bicho, doble pivote con Bryce por delante y Gaby Palmas en punta. Ojo Gaby Palmas, que es un jugador también dinámico y con mucha movilidad y que puede poner en peligro también a la defensa, aunque bueno, en estos momentos el Depor lo que necesita es buscar un gol y mirar hacia adelante. Ojito con alguna contra, ¿eh? Bueno, hace un rato estaba diciendo que me parece que el árbitro ha estado lamentable, pero al mismo tiempo también pongo otro dato encima de la mesa. ¿Cuál os parece? Cuidado, mano a mano, va a marcar el Compostela el segundo gol. Gol del Compos, ¿dónde coño fue el portero? ¿Dónde estaba la defensa? Y se ha quedado clavada solo. Y ha marcado Miki Villar el segundo. Bueno, el Depor toca a fondo. No sé, pero es espantosamente ridícula esta acción. Solo, sin portero, sin nadie para empujar la marca. Miki Villar el segundo, Depor 0, Compos 2. Ha sido una jugada, nos la tenéis que contar vosotros porque el propio realizador se la ha perdido porque es de estas que no te esperas. Sí. Es un saque desde la frontal del área del Compos, el balón llega a la frontal del área del Depor, la salida por uvas es lamentable de Carlos Abad, pero la defensa del Depor también, no sé, o sea, estaría en la taberna, Miguel. Parte Miki de la espalda de Salva Ruiz, y ni Salva Ruiz ni Borja Granero un balón frontal de 50-60 metros son capaces de sacar luego la salida de tiempo de Carlos Abad. Bueno. Qué ridículo de equipo. Con una peinada después de ese saque largo, con ese toque de cabeza se lleva a la defensa y al portero. ¿Qué fue? ¿Veis? Es sonrojante. Esto es algo que podía pasar. Un equipo acostumbrado a partir de la situación defensiva, de defender, como es el Depor, en el momento que ha intentado o quiere hacer más cosas, pues no está ni arriba ni está atrás, ¿no? Es una situación para mí en estos momentos complicada, y como deportivista y como exjugador, pues difícil. Muy dolorosa, muy doloroso, porque esto ya tira por tierra, sí, todo el efecto nuevo entrenador, todo lo que tú quieras, y habla de eso, de equipo y sin capacidad para generar. Han entrado Gandoy y Miku en el terreno de juego por Alex Bergantiños y Borja. Cuidado que Galán. puede ser peor. Ahí viene Palmas, delante de nuestra maltrecha defensa, haciendo el ridículo el Depor en buena parte de este encuentro, con Hugo San Martín, con la segunda línea ahora del Compostela, el Depor con 10, ha entrado Miku. Y Gandoy. Y sí, Yago Miku y Gandoy, sí, por Borja Galán y Alex Bergantiño. Estábamos dando cuenta de esos cambios hace un minutito. 77 de partido, Deportivo 0, Compostela 2. Teba Chacón, vámonos de ronda. Pues nos vamos de ronda de resultados en Carrusel Deportivo Coruña. Te estamos contando ahora mismo ese Depor 0, Compostela 2. Ahora mismo acaba de marcar Miki. Y bueno, finalizados ya el Coruxo 1, Salamanca 0 y el Unionistas 1, Pontevedra 0. Se ha aplazado el Racing de Ferrol, el Celta B. Recordamos también otros partidos como el de, la victoria del Liceo 5-1 ante el Igualada. Recordamos que el Básquet Coruña no ha jugado este fin de semana. Es la ronda de resultados de Carrusel Deportivo Coruña. Y ahora nos vamos rápidamente a Taller Galicia J-Cars, porque son especialistas en todo, absolutamente todo para tu coche. Mantenimiento, mecánica, distribución, neumáticos, frenos, todo. Aprovecha además esta promoción que te estamos recomendando en Carrusel, cambio de aceite y filtro por tan solo 49 euros. En Avenida Fonteculler 15, en Culleredo, Taller Galicia J-Cars. Vaya repaso, repaso, porque ahora está abusando el Compos del Depor. Bueno, se escuchan las risas aquí, vamos. En fin, y por cierto, lo que es merecedor de tarjeta roja es lo que le acabo de hacer yo ahora a Teba Chacón. Teba, perdón, por la patada que... Espérate, la pérdida ahora de Yago Gandoy.
Era para el tercero. Era para el tercero. Uf. Pero rotísimo está el Depor, de verdad, ¿eh? Jamás pensé ver al Depor en segunda B, pero tampoco jamás pensé ver al Depor tan roto en segunda división B. Nada, Teba, decía yo que perdona por la tarjeta, que merecía una tarjeta roja yo, porque lo contamos así ya todo, que nuestros oyentes son como son. Le he dicho a Teba por línea interna que tenía que hacer una cosa y en antena le he mandado a hacer otra y a la pobre casi la rompo ahí en antena, pero es que estoy como el Depor hoy, me he quedado en estado de shock. Bueno, no pasa nada. Miguel, lo decías tú hace un momento, ¿no? Qué pena da ver esto. Sí. A ver, es complicado, pero... Que tú puedes perder, Miguel, perdona que te interrumpa, pero sí. Así, el repasito... Es que antes de que llegara el gol del Depor, perdón, el gol del Compos, antes de que llegara el 0-2, os decía yo, ¿recordáis alguna intervención de Guillén? O sea, el portero del Compos creyó en algún momento de su vida jugar 80 minutos en Riazor sin manchar los guantes. No ha parado una, es que no... Bueno, ha parado una porque es que no le han tirado una. Entonces... Es complicado, pero es cierto que en el fútbol a veces los proyectos, la tranquilidad, la confianza en un entrenador, en una forma de trabajar, pues te da estas alegrías y en este caso creo que es muy merecido para Yago Iglesias y para su Compos este premio que están teniendo hoy aquí, que difícilmente van a olvidar cómo se está produciendo. Vamos. Este año no olvida el Zamora, que le ganó a un campeón de Liga y de Copa como el Depor. No olvidan los chavales del Celta B, que le pegaron un repaso, porque ese día, bueno, fue una victoria. Ganaron en Riazor y no van a olvidar los del Compos, que le ganaron al Depor. El Depor al final es un desastre. Al final reanima a todos. No, es que es lo que decíamos el día de lo de Zamora. O sea, al final estás haciendo una de amigos porque, vamos, la gente te pone ahí en su álbum de fotos particular. Nunca nadie soñó con hacer estas cosas ante el Depor. Bueno, pues ahí está, ¿no? Yo no recuerdo tocar suelo de esta manera, ¿eh? O sea, es que hay que recordar, es que estás en segunda B. Más de uno dirá, joder, pues anda que no ha habido partidos lamentables del Depor. Ya, pero es que una cosa es un partido lamentable en primera, otro es en segunda. Joder, ya estás en una categoría, Miguel, donde no creías que ibas a ver al Depor nunca. Ya. Y ostras, es que pero... el relatorio que hacíamos ahora, te gana el Celta B, el Zamora, sí. Te gana el Compos, no le tiras a puerta al Zamora ni al Compos. Tiene que revolucionar el mercado del Depor, que todavía está a tiempo. Es decir, visto lo visto, ¿te merece la pena seguir contando con Roland? Yo creo que ya no. No sé si tiene esa capacidad el Depor ahora para desprenderse de un jugador así y de traer a otro. Con lo que cobra, me cago en la leche, 1.200.000 euros. Sí, por eso. ¿Qué haría el Compostela con eso? No, por eso. Pero ¿Qué hace el Zamora con esa pasta? Sin eso estoy de acuerdo, pero el problema es quién lo quiere o quién se lo lleva, sin que le tengas que pagar tú. Ya, bueno, si todo es sumo. Claro. No sé, es desolador, ¿eh? Claro. Yo creo que hay que moverse, ¿eh? Yo creo que está muy bien ocupar determinados cargos para lo bonito, pero también hay que estar para lo demás, y lo hemos dicho más de una ocasión, ¿eh? El Depor no es la primera vez que llega tieso de pasta en el mercado invernal y genera algún tipo de dinero con patrocinios, con lo que sea. Hay cargos que implican eso también, ¿eh? Porque lo de jugar al PC Fútbol, ya digo, bien, y al Fútbol Manager y a todo esto, bien. Pero estamos también para resolver esto, ¿eh? Y aquí hay cosas que han quedado sin resolver durante todo el año, ¿eh? Es como cuando estábamos a principio de temporada con lo de, coño, ¿y quién va a retransmitir los partidos del Depor? Y estábamos cruzados de brazos a ver si se arreglaba solo. Sí, hay que hacer plantillas y hay que salir de esta categoría, pero hay muchas cosas que hay que resolver. Y oye, si a día de hoy no tienes liquidez, pues tendrás que buscarlas. Y tendrás que buscar hacer sitio en la plantilla y tendrás que hacer lo necesario para conseguir tu objetivo de principio de temporada, porque al final eres el Depor del talonario y te está pintando la cara todo el mundo. Cuidado, Gaby Balmás, está a punto de llegar el tercero, no vale la jugada, fuera de juego. Madre mía, Térico, ese también está para el arrastre, ¿eh? Uf. La ha tenido también ahí esa jugada con Gabri, con Miki. Cuidadito. Bueno, cuidadito no, qué coño. Que más da ahora el tercero que ya van 0-2. Que yo veo el marcador y me dan ganas de llorar.
Joder, pues yo te digo, en Santiago estas horas, porque quitaron la fuente esta que había allí en la Plaza Roja, porque si no, vamos. En fin, en platerías, a lo mejor hay gente en platerías bañándose, pero le está dando el Deportivo la alegría más grande de los últimos años a la afición del Compos. Y doble cambio en el equipo rival. Sí, entra Álvaro Casas, se va Bicho y también se va Bryce Abelenda. Y Samu. Yo lo siento, pero es que me he quedado. Hombre, es que quien quiera un poco al Depor está apenado. Pero está ¿cómo no te vas a quedar tieso, Miguel? ¿Qué cuentas de esto? He de decir que tengo que reconocer y hay que felicitar a Yago y al Compos. Yo pues he tenido la fortuna de crecer también como entrenador con él enfrentándome estos años y bueno, da gusto ver que gente que está trabajando desde abajo y que trabaja en la Escuela Gallega de Entrenadores pues tenga estos resultados, ¿no? Y ya no solo los resultados, sino la forma en la que los consigue, ¿no? Yago Iglesias, perdona, estuvo a punto de ser hace 2 temporadas entrenador del Fabril, a punto. Estaba deseando ese proyecto y finalmente hubo un cambio de idea y se apostó por Luisito. Por Luisito, sí. Pero Paco Zas era su elección. Paco Zas tiene una buena relación con Yago Iglesias y Yago estaba como loco, que yo hablé con Yago Iglesias, sí. Y sube lo que pasó. Cuidado, Miki, que pone ese balón ahí arriba para Gabriel Palmas. Bueno, en fin, insisto, Yago Iglesias estuvo a puntito de ser entrenador del Fabril. Estamos a nada del 0-3. Yo es que yo Salva Ruiz, yo te digo la verdad que yo no sé si es que está lesionado, es que le están ganando continuamente la espalda y en la jugada del gol le ganan a él, aunque Borja Granero mida más y el portero también. Pero es que yo no lo sé, no está el pobre. Tremendo, ¿eh? Minuto 85. Estos 5 minutos son como si te tienes que comer ahora un bocadillo de tornillos, tío. Esto es insufrible. Porque es un Depor absolutamente roto. Recordamos, jugando con 10 hombres por la expulsión de Mujair, que no estará en el partido de la siguiente semana. Eso es lo peor, recomponer todo. Claro, es que ahora ya estás comprometiendo el siguiente partido. Y estás dando peniña ante un Compos al que no le has disparado a puerta. Falta a favor del Compos, Adri. Falta a favor del Compos, que aprovechan para jugar con los nervios del Deportivo. Ahí jugando Baleato, se quiere meter hasta la cocina y lo puede conseguir, claro que sí. Ahí lo hacen esa combinación con el 7, con Miki, que está siendo de los mejores, desde luego del partido. Cuero no para Baleato. El Depor mirando como quien ve llover, como las famosas vacas de Lezama, ¿no? Mirando pues como los demás son los que llevan la manija. Tocando el Compostela. No sé si estas plataformas, Bishoker, etcétera, dan ahora datos de posesión, pero en fin, tiene que ser sonrojante también ese dato a favor del Compostela, pero es que además ha sabido gestionar muy bien la pelota, no solo tener por tener. En fin, que siga avanzando el tiempo. 87 del encuentro, 0-2. Espera, Adri, que lo único que podemos hacer por endulzarle la tarde a nuestros oyentes, este bachacón, es irnos hasta Waldo, porque vía fútbol esto no se le endulza de ninguna manera. Venga, vámonos hasta allí. Están frente a la Casa del Agua, Manuel Murguía 34. Son los números 1 en la elaboración artesana de todo tipo de pastelitos. También tienen saladitos, sándwiches de miga, tartas personalizadas, tartas infantiles y especialidades en dulce de leche que les hacen ser referentes en el sector. Para su elaboración, tanto los productos dulces como salados, solo trabajan y usan materias primas y productos de primera calidad. Confitería Waldo. Y además sin metralla, con ingredientes naturales. No como el bocata de tornillos Fran, que tenemos aquí. Exacto, esto sí que es metralla. Esto sí, esto es droga mala, droga pura, la que tiene ahora mismo el Deportivo. Jugado ahora por banda, aplaude. Bueno, pues aún encima reciben aplausitos los futbolistas. 0-2, no, está para que vayan a Cuatro Caminos a celebrarlo. También, no, es que, joder, uno echa la vista atrás y se acuerda cuando aquellas permanencias en primera, Bueno, no sé cuánto medirá oficialmente, en sus datos, el presidente Fernando Vidal, pero yo creo que ha perdido 50 centímetros por lo menos de altura. Está ahí amilanado el hombre, no sabe dónde meterse. Bueno, pues esto va con el cargo, lo decía Lendoiro, la silla eléctrica, bueno, pues Lendoiro que también está. Ahora, ¿también está Lendoiro? También está Lendoiro, sí, bueno. Está un paso atrás, no da buena suerte, últimamente a gusto cada vez que viene Riazor, pero no va a ser ese el problema, me parece a mí, me parece que no.
Qué desastre. Miguel, vaya marrones que te toca, ¿eh? Pero mira, yo sé de alguien que tiene un marrón más grande que tú. Yo sé de alguien que es tan deportivista, que es tan enamorado de este depor, que un día le llama el depor y se ilusiona porque tiene que coger el equipo. Y no sé yo si Rubén de la Barrera a estas horas ya tiene migraña, ¿eh? Porque vaya trabajiño que tiene por delante Rubén de la Barrera, ¿eh? Sí, a ver, yo supongo que para todos los que amamos el fútbol y hemos pasado por el Depor, nos gusta el Depor, sería siempre un honor y un orgullo coger al equipo, ¿no? Pero entiendo que coger los equipos en mitad de la temporada es lo que tiene, y sobre todo con un cambio tan brusco, claro. Un equipo que tan diferente a lo que tú quieres proponer, pero claro, el que veía al Depor pues creía que podía proponer cosas mejores y hacer cosas mejores, y muchos decíamos que a lo mejor nos descubríamos las carencias que teníamos atrás, y lo que estamos viendo es que las tenemos y muchas. Y lo siento porque es difícil hasta hablar en estos últimos minutos, más que para decir cosas negativas. No te preocupes, porque nosotros en los últimos años en Carrusel, como todo lo que nos toca contar son miserias, nos hemos acostumbrado a hablar de chorradas, de la camiseta de no sé qué, de hacer el chiste del deshumidificador del técnico, porque si tenemos que hablar de lo del terreno de juego, te arrancas los ojos. Entonces le pedimos también a nuestra audiencia que sea comprensiva, que a veces desparramamos con otros temas, pero... 4 de añadido, 4 de tortura. Joder, pues bueno. Interrumpo porque es breaking news y es desde luego una cosa que va a ser trascendental para el partido. Hasta para eso el árbitro que no tiene tampoco ni concepto futbolístico, porque tampoco se ha perdido nada, y viendo cómo está el partido, que no hay nada que hacer, que el partido es deja pasar el tiempo. El Depor ahora lo que tiene que hacer es intentar no perder a nadie para el siguiente partido. Es lo único que puede salvar. Alguno un poco pasado de revoluciones, ¿eh? Vi ahí a Borges a punto de... Cuidadito, exactamente, no perder a nadie para el siguiente compromiso. Mira, y estamos a punto de llegar a febrero y a mí Miku me sigue pareciendo un búfalo. O sea, que nunca fue una sílfide, ¿eh? Pero vamos, no sé. Hoy los que salieron ya después el partido con un número... Igual que Gandoy tampoco tuvo nada. No, nada, si sales a un partido roto. Los cambios llegaron... Yo creo que un pelín tarde y bueno, ya llegaron con 10, es muy difícil. No, le perdonó la amarilla ahora a Celso Borges. Insisto, ya Borges ya le vi varias. Tenía una ya. Por eso, ya tenía una y iba a ser la segunda. Yo a Borges lo veo desesperado. O sea, Borges mira está fuera de este primer minuto. Vamos, Borges con una cartulina amarilla no le hace ese gesto al árbitro de anda, vete por ahí y está, yo creo, y además no sé qué protesta porque le mete un buen pisotón, Pero bueno, cuidado que puede venir otra más de Salva Ruiz, el remate fuera, la ha tenido para el tercero el Compostela, Miki Villar. Salva Ruiz está para el arrastre, para que lo pongan para el abono. Joder, de la Huerta, qué barbaridad. Es un desastre. Es ahora mismo un despojo de plantilla, la que tiene el Deportivo. Pues amenazaban, decían, con ser la mejor plantilla de la historia de Segunda B, pero la realidad está siendo una bofetada en toda la cara, Y el análisis del partido de hoy ya aviso que va a ser de casquería, Ojo, porque va a ser de casquería, pero ¿qué vas a analizar? Que te ha ganado el Compostero 2 y no has tirado entre los 3 palos. Y todas estas críticas y las que podamos hacer en los próximos minutos, para mí dejan a una persona fuera de todo esto. Que sí, que a lo mejor los cambios pudieron llegar antes. O sea, Rubén de la Barrera acaba de llegar, Acaba de heredar el cadáver, Que nadie piense que aquí se raja ya de... No, mira, Rubén, insisto, debe tener migraña con el marrón que tiene encima, Sí, yo creo que hay que como te decía antes, tiene que ser un orgullo, ¿no? Porque pues coger también, pues yo me pongo en su situación, me llaman para coger al Fabril o al Depor, tiene que ser un orgullo. Lo que pasa es que, claro, coger un equipo a mitad de la temporada siempre es complicado y te puede pasar esto. Puedes hacer como pues un equipo, reconstruirlo y ponerlo bien físicamente y defensivamente, pero hacer que sea un equipo ganador no es fácil, y más con ese cambio de decoración que tienes que hacer, es que pasas del blanco al negro. Claro, él ahora pues debe de estar, podrá pasarle por su cabeza, ostras, pues a lo mejor no era este el momento y lo podría coger en otro momento. Bueno, pues yo creo que es el momento de apostar por un entrenador, pase lo que pase, porque venga, yo le daba 3 años. Claro, yo ahora haz lo que quieras y claro, cocina aquí un plato rico, pero con tiempo, ¿no? Claro, porque aquí todos queremos fast food, queremos, venga, haz ahí una tortilla rápida. No veía peligrar
al Depor que se pudiesen meter en el playoff de ascenso, pero ahora en estos momentos es la realidad. La realidad es que el Depor no le da, porque no hace gol, no genera. El Depor ahora está en negativo en cuanto a las cuentas. Claro. Debe mucho, debes mucho al banco y a ver si tienes para pagarlo. Ahora mismo está en esas el Depor. Sí. Pero bueno, yo insisto, pues ahora hay que tomar decisiones de todo tipo. Final de esta birria, iba a decir un taco. Final de esta mierda. Depor 0, Compos 2. ¿Cómo Y reacciona la perdonad gente, por Adri? la gente cómo reacciona. Bueno, vamos a escucharla. Vamos, fuera, silbidos. Sinvergüenzas a los jugadores, ¿eh? Hombre, bueno, es que poco a poco se van tirando diques y llega un Son momento 200, donde ya no hay más. vamos a escuchar, ¿eh? Porque Sí. se escucha todo claramente. Atención, por favor. Bueno, ahora escuchamos claramente la megafonía, que es lo que más claro se escucha. Qué desastre. Abatido está Derico Sede. Sí. Qué absoluto desastre, de verdad. Estamos viendo ahora algunas de las jugadas repetidas. El primer gol del Compos que llega tras una falta clarísima sobre Mujay, pero luego vienen 2 errores consecutivos en la zaga del Depor. Y bueno, lo del segundo gol ya, no sé, a lo mejor será la oportunidad de que este año salga el Depor en alguna cadena de ámbito estatal. El segundo gol del Depor es, vamos, de circo de 3 pistas. Así que nada, 0-2, ridículo absoluto. Yo creo que el Depor en mínimos históricos. La celebración, igual que el día del Celta B, fíjate, Miguel, cómo están de dichosos, de contentos los jugadores del Compos, que son aplaudidos, aplaudidos por el público del Depor. Hombre, pero es que es normal, y un público pues que demuestra nivel y que ha llegado un equipo que es un derbi, un eterno rival, etcétera, y que ha llegado aquí y te ha metido un meneo y que es un equipo con muchísimo menos presupuesto, con jugadores muy modestos y que te ha pintado la cara de 75 colores distintos. Así que, bueno, que tome nota quien tenga que tomar nota, pero la situación a mí me parece gravísima, la situación en la que está el Depor a día de hoy. Vamos a analizarlo, eso sí, para escuchar los silbidos de la grada y para escuchar tal y como ha acabado de cabreado el público. Si alguien tiene problemas de oído en ese palco, sabemos dónde mandarlo, Adrián. A Audias, sí, porque le van a ajustar todo tipo de audífonos de manera personalizada. Tienen 3 salas de audiometría y adaptación con tecnología alemana. Es el centro auditivo más grande de toda Galicia. Los vas a encontrar en Avenida Finisterre 302. No te resignes a oír mal, incluso con audífonos, porque allí en Audias sí pueden ayudarte. Y ahora dejadme que vayamos rápidamente. Sí, antes de hay que llenar el depósito, Teba, porque nos hemos quedado vacíos. Pues sí, vámonos a Miramar Oil. Es la gasolinera que te recomendamos en Carrusel porque todos sus combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Te esperan con personal, tienda y servicio 24 horas en el garaje Miramar del polígono de Agrela. Y también tienen tren de lavado en Miramar Oil. Voy avisando que en breves momentos desaparezco de la retransmisión que estamos haciendo a través de YouTube. ¿Ya te has cansado? No, porque me he quedado como el equipo sin batería y ya no... Ya pagué. ¿Para qué? Adrián, el equipo en mínimos históricos. Nunca habíamos estado en segunda B, pero nunca habíamos hecho este ridículo tan abajo, ¿no? Porque, insisto, puede haber oyentes que digan, bueno, pero en los últimos años ya hemos hecho... Que sí, claro, pero es que las perpetrabas más arriba, ¿no? Entonces, un equipo como el Depor, a medida que baja peldaños, joder, pues en teoría tiene más músculo que los rivales. Y hoy el ridículo ha sido espantoso. Es que no le has tirado a puerta al Compos. No, es que no veo ni un solo motivo para el que se pueda excusar hoy el Depor. Vale que el penalti, el gol inicial, lo que tú quieras. No recuerdo un rival que te haya dado este repaso como el de hoy. Con malas sensaciones, o encima para lo que se avecina, del mal rollo, el rum rum, y quedarte sin tu mejor jugador con diferencia como es Mujay. Es que no hay por dónde agarrar a esto, ¿eh? Me quedo también con otro gesto de, bueno, pues uno de los consejeros de Queijeiro, el único que se quedó ahí, mirando al frente, se quedó helado, se quedó ahí petrificado, viendo el marrón y el problemón que tiene este Depor y que tienen, por ende, también sus gestores, ¿eh? Mira, te voy a contar una peli de terror.
Unionistas líder, 24 puntos. Segundo, Zamora con 18 y un partido menos. Tercero está el Depor, que por si hay quien dice, bueno, pero aún está entre los 3 primeros puestos. Efectivamente, está con 16, a 8 de líder y con 2 menos que el Zamora, que insisto, tiene un partido menos. Y si echas un ojo por el retrovisor, viene el Racing de Ferrol con 15 y un partido menos. El Compostela tiene también 15, es decir, solo un punto menos el Compos, y el Celta B tiene 14 puntos y 2 partidos menos. Y un poquito más abajo, el Pontevedra, que ahora mismo estaría jugando por no descender de categoría, pero bueno, esto es un pañuelo, tiene 13 puntos y también un partido menos, o sea que tal y como están ahí abajo, de repente pueden aparecer en puestos de ascender. Miguel, o sea, el partido es trágico, el partido es una pesadilla. La clasificación es otra pesadilla, ¿eh? Estás ahí tercero, pero para mí esto es un placebo, ¿eh? Estás tercero como puedes estar séptimo, ¿eh? A ver, yo creo que en estos momentos lo más importante no es ni siquiera ni la clasificación ni los puntos. Es que Rubén de la Barrera piense o crea que tiene los mimbres necesarios para hacer lo que él quiere y que el equipo se puede reconstruir, se puede recomponer y pueda dar una imagen sólida o solvente de cara a un futuro, porque de nada vale pues que sigamos metidos si la imagen es esta, no da para no, ahora es que tú nada. tienes que Entonces, gestionar la reacción, claro, tienes que gestionarla. claro. ¿Cómo la puedes gestionar? Primero, impepinable el mercado. Hombre. Impepinable. El partido de hoy ya iba a ser para la dirección deportiva, desde luego, prueba de qué hacer y hacia qué direcciones moverse. Vamos, si era así, es que es impepinable que te tienes que mover. Y luego, pues tú tienes que reaccionar dentro de que ya partes en desventaja. Yo creo que sí. Aquí hay que dudar ahora, en estos momentos se tiene que dudar de la capacidad de los que salen al terreno de juego, ¿no? Que son los jugadores. Lo llevo diciendo todo el año y ahora ya ni siquiera Roland creo que pueda alcanzar la cifra de 10 goles. Yo no veo ningún jugador en el Depor capaz de alcanzar una cifra adecuada para un ascenso. Yo hablo de ascenso. Si tú te bajas a 5 goles, pues oye, pues aspirarás a meterte en playoff de milagro y después veremos qué pasa. Pero es que yo en estos momentos en el Depor no veo esa profundidad ofensiva que ya no se veía con Fernando Vázquez y ahora veo que se intentan cosas que los jugadores tampoco son capaces de llevarlas a cabo. Por lo tanto, la duda está en la capacidad futbolística de los jugadores en estos momentos. Es que el repaso, o sea, estamos con 11 partidos ya disputados. Vuelvo a lo que decía el otro día en Salamanca. Joder, que no es que vayan 3 partidos y digas, bueno, a ver qué pasa. No, van 11. Y en 11 partidos, por lesiones, por estar fuera de forma o porque no la huelen, la lista de futbolistas del Depor que no ha aportado absolutamente nada a todo esto es enorme. Es que Salva Ruiz involuciona, es que de Bobie no vemos nada, es que Roland parece que también va para atrás, lo de Miku, Rui Costa, Nacho González ya es tragedia. Bueno, en fin. Adrián, la lista es demasiado grande. No, es que no. ¿Qué salvas? El portero, poco hemos hablado del portero hoy. O sea, el portero, todas las decisiones que ha tomado, mal, impreciso, fuera de su lugar, nervioso. Luego vas avanzando. ¿Qué pasa con la defensa? La defensa horrorosa hoy, toda. Salva Ruiz, un auténtico coladero, parecía un queso de Gruyère. Derek empezó bien, a mí yo dijo, me estaba gustando y luego acabó también nerviosísimo. Borja Granero en su línea de los últimos partidos. Mujay ya hemos visto que fue expulsado. El centro del campo, salvo Alex, que mantuvo la dignidad. Borges estaba hoy en un partido de pesadilla, ¿eh? O sea, y luego lo que decía Fran, todos los de arriba, un espanto. O sea, ¿qué refuerzas? Todo. Pues vas a tener que mover muchos contactos, muchas amistades, muchas fichas, mucho préstamo, lo que tú tengas que mover. Esto solo se levanta así, ¿eh? Solo se levanta así. Y a ver cuándo vuelve, si vuelve Ucheagbo. Terrible. 7 goles a favor, Miguel, en 11 partidos. Ese es el dato. Vuelvo a utilizar otro taco acojonante que tiene el Depor a día de hoy. Claro, si tú no generas, si tú no haces goles, lo de pensar en ganar un partido, primero vamos a pensar en empatar un partido 0-0, porque es lo que tiene que aspirar en el día de hoy a lo que podía haber aspirado el Depor, a empatar 0-0, si hablamos de ese primer gol, ¿no? Pero bueno,
la situación es compleja y es, bueno, yo ya no voy a decir límite porque ya creía que el límite estaba en la segunda división y ahora yo veo una situación muy complicada. Bueno, pues situación, desde luego, extremadamente complicada. Y es que además es un sudoku fastidiado, ¿eh? Porque, por un lado, tienes que buscar liberar fichas. Claro, a determinada gente, joder, no te la recogen ni con el ticket de compra ahora mismo. Luego tienes que intentar generar recursos. No parece que este consejo sea el más adecuado para generar recursos, porque tampoco hay mucha gente que se haya dedicado a esto durante los últimos años. Y el recurso principal y más fácil, que es llamar a la propiedad, es decir, a banca, Adrián, Miguel, me imagino ahora mismo decirle a banca, oye, apoquina un poco más y vamos, yo creo que a lo mejor están el señor Escotet cae todos para los atrás, días, ¿no? porque aparecen pufos también de pasado, mochilas en toda regla, como se puede decir, que si el tema de los arcados ha aparecido recientemente, la sentencia desfavorable estos días del tema de las apuestas, de las quinielas. Bueno, pues al final la banca está encontrándose agujeros que tapar de forma constante. No sé si tenemos sonido de la rueda de prensa, me lo confirmáis, porque aparece por ahí Yago Iglesias, que es gran protagonista en el día de hoy, el técnico del Compos, así que si lo podemos escuchar me avisáis y si no lo metemos a través de mi teléfono móvil. Nada, pues a ver, tenemos confirmación por ahí, podemos escuchar a Yago Iglesias, a ver si nos podéis decir algo por cascos para saber si vamos por un lado o por otro, si no lo escuchamos con Adrián, ¿eh? Podemos escucharlo a través de mi móvil. Ahí estamos. A ver, va a empezar esa rueda de prensa del técnico del Compostela, Yago Iglesias, que hoy, bueno, ha sido pues, uno de los grandes triunfadores. Quería aprovechar para felicitarte por la victoria y que nos des un pequeño análisis, ¿no?, del partido de hoy. Bueno, muchas gracias. Análisis. Bueno, pues creo que el plan establecido a lo largo de la semana y lo que hemos trabajado creo que salió a la perfección. La verdad es que no puedo estar más contento. Veníamos de una semana difícil para nosotros. Comenzó la segunda vuelta sin poder jugar ese partido contra Salamanca. Tuvimos que estar una semana más en competir. Empezamos en casa contra Unionistas y no fuimos capaces de pasar del empate pese a generar ocasiones y creer que merecíamos más. Entre semana tuvimos que recuperar ese partido que la verdad es que bueno, pues fue una derrota que no esperábamos y el partido de hoy pues era de vital importancia para nosotros. Primero para recuperar sensaciones después de ese partido pues tan malo que hicimos en Salamanca y bueno, sobre todo pues para estar cómodos en la clasificación, que son vitales. Sabemos del potencial del Deportivo, sabemos de la nueva idea de su cuerpo técnico. Creo que a lo largo de los 94 minutos que duró el partido, pues que desactivamos el juego ofensivo del Depor y creo que en nuestra fase ofensiva en muchos momentos los maniatamos y creo que evidentemente hemos ganado, así lo dice el marcador, pero creo que también hemos hecho méritos para conseguirlo. Doña Bermúdez, cadena SER. Digo audio. Vamos a seguir escuchando esa rueda de prensa de Yago Iglesias luego de la victoria del Compos 0-2. Plan establecido, hablaba, Fran. Hablaba de un plan calculado y meditado. Obviamente se ve que esto es lo que buscaba hoy el Compostela de Yago Iglesias, el vencedor. Hola, buenas tardes. A ver, vamos a escuchar ahora. Hola. Sí, buenas tardes. Enhorabuena, Yago, antes de nada. Dos preguntas. La primera, quizá te esperabas un Depor más activo en la presión, porque la idea desde fuera es que dejó maniobrar mucho al Compostela, ¿no?, que es uno de los escenarios en los que, independientemente de que después el equipo tiene que hacer un buen uso del balón. Bueno, evidentemente, viendo quiénes son los equipos, entiendo esa pregunta como más mérito del Depor y no tanto mérito del Compos. Yo creo que fue al revés. Creo que el Depor está... Perdona, no es te he dicho que independientemente de eso hay que saber manejarla, pero por ejemplo ha habido equipos como el Zamora que a lo mejor está mucho más encima, a lo que después les cueste más. Ha habido otros
equipos de un perfil más físico como Unionistas, que os incomodan más, y el Depor, que evidentemente sí quiso y esperó y que no quería asumir riesgos, pero no apretó a lo mejor tanto como... Eso es lo que sí, ahí va mi pregunta, si esperabas un poco, no sé, tener ese pequeño margen o lo habéis ido encontrando sobre la marcha. Entiendo la pregunta y la respuesta es sencilla. Tiempo. Este cuerpo técnico ha llegado nuevo. El Deportivo de la primera vuelta no tenía los mecanismos y los automatismos de presión tras pérdida, por lo menos a nivel colectivo. Sí lo hacían por lo que comúnmente se llama fraccionado. 2 o 3 jugadores apretan, el resto se metían por detrás de la pelota. Ahora, con este nuevo cuerpo técnico quieren hacer otra cosa distinta, que es apretar todos. Eso lleva tiempo, llevan 15 días, no es tiempo suficiente para que los jugadores sean capaces de manejar los nuevos automatismos. Y enfrente había un equipo, por ahí también voy, que lleva mucho tiempo haciendo una idea de juego muy clara y que, como tú bien dices, precisamente uno de nuestros automatismos estrella, por decirlo así, es sacar la pelota de zona de presión muy rápido y circular la pelota muy rápido. Por lo tanto, sí es cierto que sabíamos o sabemos que van a llevar, o les va a llevar un tiempo encajar en el nuevo modelo, tanto a los jugadores como a nivel individual como a nivel colectivo, y sabíamos que nuestras fortalezas o lo que nosotros creemos que hacemos muy bien, hoy aquí teníamos que sacarlas a relucir más que nunca. Tú quieres competir contra un equipo que tiene calidad individual, está en periodo de crecimiento, tanto a nivel individual como colectivo, tienes que ser lo que viene siendo a lo largo de no solo este año, sino los años anteriores en nuestro caso. Si no estás muerto, como quieras venir aquí a jugarle al Depor, a esperar, sean ellos los dueños del balón, intentar cogerlos en una contra, desde mi humilde punto de vista, vas a perder seguro o vas a estar mucho más cerca de perder. Darle tiempo porque este equipo va a estar arriba sí o sí. Y en el momento que cojan los automatismos, va a dar gusto verlos. Una cosa es lo que se ve desde la tele y otra cosa es lo que se percibe y se siente dentro del campo. Por eso le doy mucho mérito a mi equipo, hoy más que nunca. Zamora. Está hablando del Depor, ahora recordamos. Está hablando del Depor, joder, me parece súper interesante lo que está diciendo Yago Iglesias del Depor, dándole tiempo, de los mecanismos, hablando de fútbol, me parece de libro, todo lo que está diciendo. Vamos a seguir escuchándolo. Dale.